Vale. Bueno, buenas tardes a todos. También aquí en casa, buenas tardes. Bien, ya veo que está, ya he puesto a grabar. Vale, esto funciona. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy, por supuesto, en teoría, vamos a seguir con la maratón del tema 2. Lo digo, silencio por ahí al final, si no me escucháis, gracias. Podemos intentar, yo sé que estáis nerviosos, os gusta el tema 2, motiva, pero vamos a intentar mantener un nivel de voz un poco, porque yo ya, ¿sabes? La semana pasada llegué a mi casa ronco, ¿no? O sea, era ya una cosa que mi voz va, además tengo más clases, entonces, yo voy a intentar que me escuchéis los de atrás, pero si habláis, los de atrás no habéis escuchado, vamos, ni un megáfono, entonces vamos a intentar, sobre todo en la práctica, porque la práctica es poner mantener un nivel de clase tal, para que no es que en serio, no llego ni a las navidades, como sigamos así. ¿Vale? Venga, dicho esto, vamos a seguir con el tema 2. El tema 2 es un tema largo, o sea, que decir, yo sé que pone 2 días en el calendario, eso es para agobiaros, van a hacer más días. No os preocupéis, como yo he dicho, al final del cuatrimestre, como ya no hay práctica, voy dando clases dobles, o sea, digamos las 2 horas de teoría. Entonces, aunque veis que ahora el avance es lento y dices, a mí no va a llegar al final del temario, llego. Aquí en repetidores lo pueden decir, siempre llego. No sé cómo lo hago, pero siempre llego. Por tanto, no me importa el tema 2, pararme un poquito más de lo que tenía previsto, pero para que quede bien. Porque es un tema muy largo, como podéis ver, que implica mucha parte del libro del cuatrimestre y por eso se pregunta mucho. No me importa, pues porque sé que os estoy asegurando un porcentaje importante del examen. Aunque después de evolución vaya rápido, no me importa, me da pena con mucha evolución, pero no pasa nada, lo asumo. ¿Vale? Dicho esto, bueno, con respecto al chat, la duda de práctica, no se preocupe, que la resolveré en la hora de práctica, ¿vale? Sigamos, de hecho, lo explicaré a través del Excel, no os preocupéis, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. Hoy la idea es acabar Mendel y empezar ya con la parte molecular, la parte ya de transcripción, meiosis y puta más feilla. Yo sé que la parte que, en serio, sé que es un desierto árido ahora mismo, es el Sahara, pero se puede masticar, ¿vale? Es mi función hoy. Antes de eso, vamos a repasar el último de Mendel para ver Mendel ya quitarlo y avanzar. ¿Qué vimos de Mendel? Mendel fue el monje austriaco maravilloso, padre de la genética, que fue el que empezó a postular que había diferencias entre los genes, digamos, en donde está la información, fenotipo y lo que se ve. Fenotipo, ¿recordáis eso? O sea, dos plantas pueden tener el mismo fenotipo, pero no el mismo fenotipo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Uf, madre de Dios, venga, sí. Yo sé que sería las 6. ¿Vale? Por ejemplo, un homocigoto dominante y un heterocigoto tienen el mismo genotipo. No. ¿Tienen el mismo fenotipo? Sí, porque ambos contienen el alelo dominante y por tanto se va a expresar. ¿Recordáis eso? Eso fue la distinción de Mendel. Descubrió que una cosa es mis genes, lo que yo tengo, y otra cosa es lo que se expresa. Porque estableció relación de dominancia entre los dos alelos. Un alelo era un gen, era una variante de un gen. Tenemos dos alelos para todos nuestros genes, ¿sí o no? Dominante recesivo. En función de la combinación que tenga de esos dos alelos, tendré un fenotipo u otro. ¿De momento bien? Resumen megabestia de Mendel de la semana pasada. Pero para que me vaya siguiendo, vamos a ver hoy. ¿Vale? Pero claro, un cruce, una pregunta, ¿qué es un cruce monohíbrido? Eso no existe. O sea, monohíbrido no puede ser. A no ser que sea el cruzamiento de dos híbridos. Entonces sí. Eso sí, lo que hizo Mendel, ¿no? Eso sí, pero monohíbrido como no existe. Bueno, dicho esto, los casos de Mendel, vale, perfecto. Mendel, por ejemplo, dice, claro, él se lo planteó, esto de paso, él dijo, claro, cuando tengo dos individuos con el mismo fenotipo, yo no puedo saber si estoy ante un homocigoto dominante o hacia un heterocigoto, ¿no? Un ejemplo, planta con guisante amarillo. ¿Qué fenotipo es ese? No lo sabemos, ¿no? Porque puede ser a grande, ¿no? Homocigoto dominante, o puede ser a grande pequeña, ¿no? ¿Sí o no? Pero Mendel lo encontró, claro, después de hacer sus cruces. ¿Y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo narices yo resuelvo este dilema? Saber el fenotipo de cuando se expresa el fenotipo dominante. Muy sencillo. La respuesta es más sencilla. ¿Vale? Cojo esa planta que desconozco su genotipo, porque claro, como expresa dominante, no lo sé, como expresa dominante, y lo cruzo con una planta que yo sé 100% cuál es su genotipo. ¿Qué planta es esa? ¿Una idea pura de qué tipo? Dominante no. Mini punto por ahí. Muy bien. ¿Entendéis?
Claro, o sea, para que una planta exprese el carácter recesivo, por narices, pero por narices tiene que ser homocigoto recesivo, ¿no? A pequeña. Porque de otra manera expresaría el dominante. ¿Entendéis eso? ¿Sí? Entonces, vale, cuando me encuentro una planta que expresa un fenotipo dominante y no tenga ni idea de cuál es su genotipo, ¿qué hago? La cruzo con una planta que yo conozco 100% su genotipo, que son las homocigotas recesivas, las que expresan el carácter recesivo. Puesto un ejemplo claro, con guisante, que me gusta más. Lo mismo, planta guisante amarillo, fenotipo dominante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero responderme no queda así, que si no, la casa no lo ven, en casa no lo ven. Vale, pero amarillo puede ser a grande o a grande pequeña, ¿no? O sea, homocigoto dominante o heterocigoto. Pero ¿yo qué hago? Vale, no pasa nada. Lo cruzo con el guisante verde, que yo sé 100% que es homocigoto recesivo, porque si no el verde no saldría ni para atrás. Y ahora veo lo que ocurre cuando los cruzo. ¿Por qué? Si yo cruzo una planta de fenotipo dominante, una planta de fenotipo recesivo, y toda descendencia, como veis aquí abajo, sale heterocigota, la única explicación posible, es decir, puede salir amarilla, la única explicación posible es que el parental de duda sea homocigoto dominante, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo cruzo, para que toda descendencia vuelva a salir homogénea en su carácter, es la PNL de Mendel, ¿no? Cuando cruzo dos líneas puras. ¿Sí o no? Vuestras caras me asustan. ¿Entendéis eso? Sin embargo, si yo cruzo esta misma planta duda, que no sé lo que es, amarilla, con la guisante verde, y ahora la mitad de mi descendencia me sale amarilla, como podéis ver aquí, y la mitad de mi descendencia me sale verde, ¿esta planta puede ser en algún momento homocigoto dominante? ¿Sí o no? No, porque entonces, ¿quién narices le da a este descendiente el otro de los recesivos? Porque eso es decir, esto es una ley inmutable. Un alero de papá y rueda más, o viceversa. Eso es inmutable. Entonces, para que en esta generación salga un guisante verde, pero por narices, un alero recesivo debe recibir de esta planta amarilla. Porque evidentemente la otra, al ser verde, siempre va a dar alelo recesivo. Esto se llama prueba de recruzamiento o cruzamiento de prueba. Os lo digo porque si os ponen un problemita de ese tipo, os darán por eso que entender qué significa cruzamiento de prueba. Os van a decir, se hizo un experimento en el cual se cruzó unas plantas blancas con cruzamiento de prueba violeta. Y tenéis que entender que están cruzando un fenotipo que desconocéis con uno que es por narices, ¿qué? Homocigoto recesivo. O sea, un cruzamiento... No. Un cruzamiento de prueba es cuando cruzas un fenotipo dominante que desconoces el fenotipo con un homocigoto recesivo para resolverlo. Porque como podéis se resuelve. En función de lo que me dé, yo puedo interpretar si el problema era homocigoto dominante o si era heterocigoto. ¿Entendéis eso? Eso lo hizo Mendel. Claro, porque el pobre hombre tiene sus dudas. ¿Vale? ¿Vais bien? Lo mismo, esto es el mismo caso, ¿vale? Pero con el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es una forma de tú contemplar las diferentes posibilidades que tiene de cruce entre dos plantas. Lo que hace que primero segregas aquí los gametos de cada planta, ¿ves? Este es los gametos del homocigoto recesivo, este es los gametos de un homocigoto dominante, ¿no? Eso puede dar un tipo, ¿no? Y después pues, hacéis cruces, vais probando las combinaciones. Lo vamos a hacer en clase, ¿eh? Dentro de 5 minutos con el RCA y para ver cómo se hace en plan grande. Y lo mismo, ¿vale? Estos son los gametos que puede dar un heterocigoto, ¿no? Pues puede dar los dos, se puede dar los dos gametos. Y esto nuevamente los gametos que puede dar un recesivo. Y esas son las 4 combinaciones posibles. ¿Vale? Se ha hecho por Punnett. Yo os recomiendo que uséis este método para saber las combinaciones que hay entre dos plantas, ¿no? Con su fenotipo. Pues es muy fácil, hace que separa gametos y después ya los combina, o sea, hace combinaciones. ¿Vale? Bien, voy a ver el chat, a los poderes del chat, siempre los tengo abandonaditos.
Vale. Oye, muchas gracias a los compañeros y compañeras del chat, que luego, después de clase, reviso el chat y veo que me hacéis asistentes de dudas rápidas. O sea, que muchas gracias. O sea, que sepáis que después yo lo veo cuando me salga la de la clase. O sea, muchas gracias. Vale, el chat, de nada. Vale, muchas gracias. Entonces, siempre que hablan de entrecruzamiento es, efectivamente, siempre que se habla de retrocruzamiento o cruzamiento de prueba. Es siempre un homocigoto recesivo con otra planta que desconocemos su genotipo, ¿vale? Retrocruzamiento o cruzamiento de prueba, ¿vale? Y ahora vamos ya a acabar con Mendel. Yo sé que lo estoy deseando, pero vamos a cambiar con Mendel. Es con la tercera ley. Lo que dice, claro, Mendel ya lo tenía todo. Ya encontró que hay un elemento, el gen, donde se almacena información, que hay una relación de dominancia entre las dos variantes del mismo gen y que entonces lo que yo expreso, lo que se ve, el fenotipo, depende de los alelos que contenga cada individuo para ese mismo gen. Claro, y a este hombre que le faltaba, voy a jugar a combinar plantas que eran líneas puras para más de un carácter. Lo que hizo, él siempre primero hacía líneas puras para un solo carácter. Claro, pues no complicas la vida, normal también, ¿no? Pero cuando ya se lo tuviera resuelto, ya sabía cómo era la combinación para otro carácter, dio lo siguiente, salto ahora, voy a coger líneas puras para dos caracteres y las cruzo entre sí. Y a ver qué sale. ¿Qué salió? Hago el spoiler para que entendáis por qué. Lo que salió es que primero se confirmaba la primera ley, porque volvió a ver que cuando cruzo dos líneas puras para dos caracteres, la F1 es homogénea, es heterocigota para dos caracteres. Claro, porque veremos que después cada carácter se combina y se hereda de forma independiente. Y lo cual también hizo que comprobó la segunda ley. Cada alelo se puede combinar con cualquiera de los otros de los parentales, es decir, todo es aleatorio. Lo cual me explica la variabilidad. Si fuera siempre igual no había variabilidad, ¿no? Porque si no, digamos que Mendel, con su tercera ley, confirmó, corroboró lo que ya había visto en las otras dos leyes, pero ahora era mucho más complejo, con dos caracteres. Yo sé que esto parece mismo un poco galimatías, pero lo voy a hacer a poco con la pizarrita y lo voy a hacer yo, ¿vale? Para poner un ejemplo, estas son las plantas que eligió, una de las plantas que eligió Mendel para su tercera ley. Cogió línea pura para guisante amarillo liso y lo cruzó con otra línea pura que era guisante rugoso verde. Y era yo con la pizarrita también aquí en casa, esto va a ser inédito hoy. Lista de documentos, pizarrita. Claro, si me dicen línea pura, ¿cómo es el genotipo? Muy bien. Y ahora yo os digo que el amarillo domina frente al verde y el liso domina frente al rugoso. Esa información que os dan en los exámenes, no mucho más, ¿eh? Pero yo tengo todo. Si me dicen que son líneas puras y que el amarillo domina frente al verde y el liso frente al rugoso, ¿cuál será el genotipo del amarillo liso? Venga, con letritas. A mayúscula. A mayúscula, es que se escribe fatal, ¿eh? No, o sea, perdóname por las caligrafía. B mayúscula. B mayúscula. Es una B, ¿vale? Esa es la imaginación, es fácil escribir. Vale, este sería amarillo liso, ¿sí o no? Pero entonces creo que aquí no se ve en casa. Uf, yo ahora mismo estoy. Te agradezco normalmente, ¿sabes? Sí, pero es que yo no es que yo sea tecnológico, sino que no me gusta experimentar cuando se toca con genética. Mendel y tecnología no se combinan. Pero me apunto para el siguiente, pero muchas gracias. No, que me ha dado un consejo. Vale, ¿y cuál sería el verde rugoso? A minúscula, me ha dicho, a mano no lo escribo mucho mejor. B minúscula, también tampone un poquito más la letra. ¿Vale? ¿Estos son los genotipos parentales, sí o no? Claro, ¿cuál será el F1? Este parental para el gen A, ¿qué tipo de lo va a dar? Único y exclusivo, ¿no? Y muy bien, oye, muy bien en el chat, lo estoy leyendo, ¿eh? No, que hay spoiler, todavía no. Vale, y para este gen, ¿cuál va a ser su alelo? ¿Qué va a dar este parental? Único y exclusivo, ¿no? Muy bien, a poquito a poco, muchas gracias. ¿Y este parental cuál va a ser su alelo? Para el gen A. ¿Y para el gen B? Entonces, si yo cruzo estos dos gametos, la F1 por narices, como hayan puesto en el chat, hacéis spoiler, muy bien, gracias.
será esta, ¿no? Un heterocigoto de libro para los dos caracteres. ¿Sí o no? ¿Esto es primera ley de Mendel? Sí. Cuando cruzo dos líneas puras, la F1 es homogénea. Toda la F1, ¿cuál es su fenotipo? Si el amarillo domina frente al verde y el liso frente al rugoso. Amarillo liso, igual que este parental. Entonces, ¿confirmamos la primera ley de Mendel? Sí. Cuando cruzo dos líneas puras, aunque sea para dos caracteres, la F1 totalmente homogénea. Toda, exactamente igual. ¿Sí o no? Una línea pura es cuando tú cruzas una población y siempre sale el mismo fenotipo, siempre. Entonces, tú ya puedes asegurar que es línea pura genéticamente hablando, porque no hay variabilidad. Siempre es como, son clones, pero digamos que mantienes una homogeneidad en su genotipo. A lo largo de muchas generaciones. Un homocigoto. Claro, por eso yo puedo decir que son homocigotos las líneas puras, porque estoy convencido que siempre van a mantener el mismo genotipo. ¿Vale? Claro, ahora viene la segunda ley, ¿no? Que es la chunga, es cruzar por sí mismo ¿a quién? Al heterocigoto. Y aquí viene ya la madre del cordero. Para ello, voy a borrar todo esto, deshacer, ¿no? Borrar todo, efectivamente, sí, borrar página. Y vamos a empezar. Quita. Tengo mi heterocigoto, ¿vale? La F2, la F1, perdón. Uy. Perdona la caligrafía, no pasa nada. Y lo cruzo por sí mismo, ¿vale? Y aquí viene lo difícil, en serio, es lo más difícil de Mendel, os lo prometo, vamos. Ahora hay que sacar los gametos, de cada parental, teniendo en cuenta que cada gen, cada alelo de cada gen puede combinar de forma independiente con el otro. Me explico. La A grande en el gametito, en el óvulo del espermatozoide, puede caer o con la B grande o con la B pequeña, de forma aleatoria. Y aquí viene, esto es lo más difícil de Mendel, lo prometo. Sacar los gametos de dos heterocigotos. ¿Por qué? Vamos a sacar gametos, pero esto es jugar a combinaciones. El A grande puede caer en el mismo gameto con la B grande o con la B pequeña, ¿sí? Porque es independiente, es totalmente azaroso, ¿vale? Pues lo hago y pongo el A grande en un gametito con la B grande y la A grande con la B pequeña. Pero claro, la A pequeña en el gameto también puede caer de forma aleatoria y gratuita con la B grande y con la B pequeña. ¿Sí o no? ¿Vais bien? El silencio bruma. Venga, no pasa nada. ¿Vale? Esto para el parental, para este parental. Para el otro, exactamente lo mismo, ¿no? Porque es el mismo genotipo. La A grande puede caer en el gameto con la B grande o con la B pequeña. Y la A pequeña puede caer en el gameto con la B grande o con la B pequeña. Y ya tengo todos los posibles gametos de los dos parentales. ¿Bien? Ahora, ¿qué me falta para saber la descendencia que puede salir? Hacer todas las combinaciones con un cuadrito de Punnett, que no lo voy a hacer, evidentemente, porque ya está hecho, acordar tiempo, el tiempo es oro. Pero hacer esto, ¿no? Voy a hacer primero para que lo veáis cómo es. Ahora lo que hace es hacer las combinaciones. El primero, A grande... Uy, va. Espera, tienes razón. Pues A grande, B grande. El segundo ya estaba hecho. A grande, B grande, B pequeña. Y así con todo. Y completando todos los cuadritos. En serio, esto es el cuadro de Punnett. Lo difícil, lo complicado, sacar los gametos. Contemplar que los dos genes, los dos genes van a combinar con el otro de forma aleatoria. Es lo que decía Mendel, ¿no? Segunda ley. ¿Ah? Jolín, pero tú fíjate, imagínate que en esta época no había, el gen era un desconocido todavía. Él descubrió que la herencia era, 1, aleatoria, 2, dependía de los dos parentales, 3, había relación de dominancia entre uno y otro, y 4, los caracteres se segregaban y con forma independiente. Luego puede explicar que yo pueda ser rubio con los ojos azules, mi padre es rubio con los ojos oscuros y mi madre morena con los ojos claros. Fue una burrada, en realidad. Teniendo en cuenta que este hombre no tenía ni idea que era un gen, ni idea. Él le llamó factor hereditario. A ver si cuela. Es muy impresionante, en realidad. ¿Vale?
Claro, lo guay es que ahora parece fácil. Eso es lo chulo. Ahora para nosotros. Pero para él fue una burrada, claro. Vale. Vale. Eso es. Poner las combinaciones, muy bien. Los cambios son. Claro, son suposiciones. Claro, es bien, claro, son suposiciones. Claro, es lo que tú supones que va a cruzar de forma aleatoria. Pero tienes que contemplar todas las posibilidades. Por eso se hace la tabla completa. Muy bien, efectivamente. Muy bien. Decir que puridura, vaya abuso. Bueno, tampoco tanto. Menos las dominantes salen siempre. Es decir, crucen de líneas puras, van a salir. Eso es, muy bien. No, o sea, yo lo he puesto a mayúsculas antes por ponerlo yo, pero que como queráis, es decir, que yo sigo ese orden, porque por ahí es más fácil. Este cruzamiento es un cruzamiento entre dos heterocigotos para dos caracteres. Ese es el nombre. Entiendo que sí. Vale. Tenía mucho tiempo libre. Vaya tela. Anda, que... Vale. No puedo negarlo. ¿Vale? Este es el cuadro resuelto, ¿vale? Que no hace todo el cuadro entero. Pero ya es hacerlo. Y ahora, una vez que lo tengo hecho, irme fijando, o sea, sabiendo la relación de dominancia, ya puedo sacar los fenotipos, sí o no. Y lo vamos a hacer. En este cuadro, ya resuelto, evidentemente, ¿cuántas plantas son amarillas lisas? Venga, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son todas homocigotas o heterocigotas para el gen A. Las ponemos aquí. 9. ¿Vale? 9. ¿Cuántas plantas son amarillas, pero rugosas? Es decir, muestran el carácter dominante para el color, pero recesivo para la forma. ¿Cuántas? 1, 2 y 3. Aquí. ¿Por qué? Porque son homocigotas o heterocigotas para el gen A, pero son recesivas para el gen B. ¿Sí o no? Seguimos. ¿Cuántas plantas son lisas, pero verdes? 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque son recesivas para el gen A, pero muestran el carácter dominante, ya sea homocigosis o heterocigosis, para el gen B. Y por último, ¿cuántas plantas son verdes rugosas? 1. Es la única planta que es recesiva para los dos caracteres. ¿Esto suena de algo? ¿Cuál es la proporción fenotípica de la segunda ley de Mendel? 3:1. Solo había una descendencia que era exactamente igual que el parental recesivo. Por tanto, el fenotipo no voy a hacerlo, porque el fenotipo es un tinglado. Pero no voy a hacerlo. Pero lo que hay que hacer es ir desgregando los heterocigotos y los homocigotos para cada uno. Pero es fácil, es contar nada más. ¿Sabéis? Sí, yo he contado fijándome en el fenotipo. Lo podéis hacer igual con el genotipo. No voy a hacerlo porque es un lío. Todo mucho en hacerlo, no por otra cosa, porque es fácil. Esto es, en serio, lo más difícil de Mendel. 2 caracteres, 2 heterocigotos. O sea, esto es lo más complicado. ¿Y es difícil? No, hay que decir los pasos. Primero, es entender lo que me dicen, si es la relación de dominancia entre 2 caracteres, y después sacando los gametos y cruzándolos, haciendo un cuadro de Punnett, que es esto. ¿Vale? El 9331 es la proporción fenotípica del cruce de 2 heterocigotos para 2 caracteres del libro. Siempre es así. ¿Vale? Bien. Y eso llevándolo a los caracteres del ser humano, ¿cómo sería? Es que lo que ocurre con el ser humano, como veremos al final del tema, espero ya en noviembre, no, es broma. En el ser humano no hay muchos caracteres que sean monogenéticos, es decir, que dependan de un solo gen. Hay algunos, lo veremos con enfermedades y eso, ¿no? Lo que ocurriría es que en una población donde 2 caracteres fueran monogenéticos, la mayoría de la población va a salir dominante, es decir, para 2 caracteres. Después, un tercio de la población, digamos, la tercera parte de la población, como mucho, serían dominantes por uno y lo que menos es recesivo. Es decir, esto que ya veremos que en el tema 2 vamos a ver la herencia monogenética, un gen, un carácter. En el tema 3 veremos la poligenética, que es la mayoría. Y la poligenética no es que no siga Mendel, sino que es más complejo, ¿no? Porque claro, hay muchos más genes que están implicados con un solo carácter, eso es la poligenia. Pero al final veremos que estas proporciones se cumplen más o menos. Igualmente, lo dominante va a aparecer muchísimo más que lo recesivo, por motivos obvios, porque siempre que tenga un gen dominante se va a expresar. Entonces la poligenia, aunque es más compleja que la monogenética, pero al final se cumple lo que decía Mendel, que al final, cuando un carácter es dominante y está presente en el genotipo, se va a expresar y por tanto se va a manifestar más en una población.
Por eso, y hago un mini spoiler para el final del tema, enfermedades que dependan de genes dominantes tienen mucha prevalencia. Mientras que las enfermedades que dependen de genes recesivos solo se mantienen en cuanto hay, digamos, insectos, digamos, descendencia entre personas de la misma familia. Porque está fomentando que sigan apareciendo esos genes recesivos. Lo veremos al final del temario, ¿eh? Al final del tema 2, perdón. Pero no podéis los tiros. Mendoza se cumplía. Lo que hombre, con puntualizaciones. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Pues el silencio, en serio, me asusta mucho, porque es como en plan, si tú sigue, que ya sí, eso ya lo voy masticando. Bueno, con esto, Mendel finiquitado. Ah, muchas gracias. ¿Y esto? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo no lo veo. Vale, ya vamos a entrar a la parte un poquito más feita del tema, la médula más fea, que es la genética molecular. Vamos a entrar a hablar de cromosomas, del ADN, traducción, transcripción, la meiosis, bueno. Yo soy bastante consciente que hoy, por mucho que yo me dé prisa, incluso me medio asfixie hoy, no vamos a llegar al final de esta parte, pero creo que al menos darle un buen arreón para que así que la parte más fea la damos entre dos clases y la última ya quitamos el tema. ¿Vale? Esta es mi idea. A ver si lo conseguimos. Venga, teoría cromosómica de herencia. Digo, la teoría cromosómica de herencia fue cuando ya por fin, con el avance de la genética molecular y demás, se descubrió que lo que Mendel llamaba factor hereditario es un gen. Ya tenía una base biológica, ¿no? Tenía un sustrato biológico. De hecho, esto, gracias a que se descubrió a los genes, se pudo también entender el proceso que hay desde el genotipo, los genes, hasta el fenotipo, lo que se expresa. O sea, todo el proceso de traducción y transcripción que vemos en clase, no es más que los pasos que hay entre tener un fenotipo y que se vea el color verde. O sea, aunque parezca cosas complejas y que están pensadas para torturar al alumno de primero de psicología, no es así. La idea es que entendáis que yo puedo tener un gen y ese gen, para que dé un carácter, lo que se ve, tiene que pasar un proceso, que son dos, la transcripción y la expresión. Expresión y traducción es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Y el almacenamiento es la forma en la cual la información está almacenada en el ADN. O sea, como el ADN contiene información genética para decir que somos blancos o morenos, rubios o pelirrojos o altos o bajos, ¿vale? Como podéis ver, el descubrimiento de la genética molecular fue lo que le dio sentido a lo que Mendel observaba, porque lo tenemos todo, ¿no? Cómo la información se almacena y cómo se transmite a las generaciones, que es la meiosis, y cómo se expresa. La idea, ¿no? Cómo se pasa de gen a fenotipo. Introducción larga, pero así bueno, entender lo que vamos a hablar. Antes que nada, importantísimo, algo que yo ya he dicho en clase, todos los seres vivos somos diploides, quiere decir que tenemos dos copias de todo nuestro material genético. Una de papá y otra de mamá, y viceversa. Yo no quiero saber, o lo que sea, igual, ¿vale? Eso se llama que hemos unido 2N. 2N quiere decir dos copias. 2N cromosomas, 2N ADN. Dos copias, ¿vale? Eso es así para todos los seres vivos. Sí. ¿Hay excepciones? Por supuesto, siempre hay excepciones. En la biología no hay nada rotundo, ya estáis viendo, o no. Depende de lo que seáis capaces de profundizar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay excepciones. Sí, hay ciertas plantas que tienen 4N, incluso 6N. Pero muy raro. Y normalmente hay siempre porque el hombre ha intervenido y lo ha modificado así. La mayoría de los seres vivos, pero el 90 y mucho % son 2N. Tenemos dos copias de todo nuestro ADN, todo nuestro material genético, ¿vale? En todas nuestras células, salvo en los gametos. Como hemos visto antes, los gametos, como son las células reproductoras, las que se usan para combinar el material de dos individuos, son N. Solo tienen una copia. ¿Por qué? Porque una copia mía más la otra de mi pareja forma un individuo. Entonces, las únicas células del cuerpo que tienen N cromosomas son los gametos. Porque es su función, tener solo una copia para que cuando se junten con el gameto de otra persona, tenemos un individuo completo, 2N, ¿vale? Cada organismo, eso sí, tiene diferente número de cromosomas. De hecho, estas diferencias físicas y cognitivas de los diferentes animales y plantas y demás, ¿no? Bueno, poco, pero bueno, entre los animales. En el caso de seres humanos, tenemos 13 pares de cromosomas. Por lo tanto, tenemos 46 cromosomas. 2 copias de 13. ¿Vale? Entonces, somos 2N igual a 46 cromosomas. Pero realmente son 13 por 2. ¿Tenéis eso? Ah, pero sí, 23.
Es que hoy tomo el café y creo que esto me está afectando gravemente. Sí, ¿no? También, ¿no? Bueno, entonces me comprenderé esa solidaridad a la falta de cafeína. Vale, pues sí. Sí, gracias por la parida, evidentemente. 23 por 46, evidentemente, la matemática nunca falla, ¿vale? Tenemos 23 cromosomas, ni como lo he leído, pero bueno, ¿vale? 23 cromosomas por 2,46. Ahora, dentro de los cromosomas están todos los genes. El lugar específico donde se encuentra un gen se llama locus. El locus es el lugar, de ahí viene la palabra locus, lugar, donde se encuentra un gen en un cromosoma, ¿vale? Al conjunto de todos los cromosomas que posee un individuo se le llama cariotipo. El cariotipo es el conjunto de los 46 cromosomas, 23 parejas, que tiene un individuo, ¿vale? En este caso el ser humano, ¿vale? Bien, ya le he puesto el chat, así no lo he abandonado. 2 genes, que son 2 copias de madre. No, 2 genes es una copia de la madre y una copia del padre, una y una, efectivamente. Muy bien. Gracias en el chat. Muy bien. Oye, muy bien, ¿eh? Tengo en el chat un grupo de compañeros y compañeras que son mis ayudantes, ¿eh? Ya iremos hablando si hay puntos extras o no. Bueno, es maravilloso. Hombre, te agradece un montón, porque me resumen dudas que son rápidas. Muchas gracias. Aquí tenéis, es una imagen real del cariotipo humano. Esas líneas que veis atrás, bueno, me acostumbro a esto. Esto es un cromosoma. Estos son 2 cromosomas. Realmente el cromosoma 3, ¿vale? Claro, ¿cómo se ve? De hecho, en internet hay millones de imágenes de cromosomas, digamos, visto con el microscopio electrónico, un chulado, se ven cómo se ven las patitas, muy bonito, si os gusta esto, si no, evidentemente. ¿Vale? Pero claro, todos los ceros tienen 2 N-cromosomas, pero los gametos tienen N-cromosomas. ¿Por qué? Son células N-cromosomas porque, como he explicado antes, tienen que juntarse 2 gametos N-cromosomas, una par y otra más, para formar un individuo completo. Eso ocurre gracias a que en la gónada, los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer, ocurre la gametogénesis o meiosis, es lo mismo. Es la formación de gametos. Es cuando células 2 genes se convierten en células N-cromosomas, que son los gametos, para después juntarse con otros gametos y individuos. La meiosis parece algo complejo e incluso malvado. No es. Es mucho más fácil de lo que parece, creedme. Una meiosis está compuesta por 2 divisiones, 2 procesos, ¿vale? Primero se da uno y después el segundo. De hecho, la clave para entender la meiosis no es tanto entender las fases, que son fáciles, sino entender el número de cromosomas que hay en cada fase. Esa es la clave. Porque después las fases son fáciles, se unen, se separan, pero lo importante es entender cuántos cromosomas hay en cada fase de cada división. Y es lo que yo voy a hacer énfasis, porque creo que después el error es leerlo. Creo que entendéis eso. El principio del todo. Una célula, 2 genes, ¿vale? Que tiene 2 copias de toda su información. Lo primero que hace la célula es que duplica su ADN. O sea, hace una copia extra de todo. Y lo que hace es que esta copia se condensa, y forma los cromosomas. ¿Por qué? Los cromosomas, ¿ves que son cuatro patitas? Un cromosoma, o sea, esto es un cromosoma, ¿vale? Por aquí. ¿Lo veis? Esto es un cromosoma. Tenéis 4 patitas, ¿no? Cada patita es una copia del ADN. Entonces, claro, lo primero que hace es que cada copia se duplica para formar las 2 patitas. Por ejemplo, vamos a suponer que en la patita verde tengo el gen A grande, ¿vale? Y en la patita amarilla tengo el gen A pequeña. Es el mismo gen, ¿no? ¿Sí o no? 2 alelos, pero el mismo gen. Pues lo que hace es que antes de que empiece la meiosis, la pata verde, la zona verde se duplica y tengo 2 alelos A. Y la parte naranja se duplica, tengo 2 alelos A pequeña, pero es el mismo gen. ¿Sí o no? O sea, la duplicación no implica añadir nueva información, porque es lo mismo. Tengo más material, pero la información es la misma. A grande o pequeña. ¿He cambiado algo de fenotipo? No, lo he duplicado, sí, pero no he hecho nada nuevo, ¿verdad que no? Entonces, por eso un cromosoma son 2 copias del mismo gen, del mismo material. Pues tenemos cromosomas homólogos. El cromosoma homólogo, el verde y el naranja son 2 cromosomas homólogos, porque contienen los mismos genes. En este caso, ambos contienen el gen A. La diferencia es que el cromosoma verde tiene el gen A grande y el cromosoma amarillo o no, naranja es la pequeña. Pero son homólogos, porque ambos contienen los mismos genes. La diferencia es que antes de empezar son duplicados. Para tener más información,
para aumentar la cantidad de gametos que voy a generar, no por otra cosa. Pero no hay información nueva. Son los mismos genes, por 2, pero misma información. ¿Entendéis? Eso es muy importante. De hecho, es lo más difícil, lo más importante. Duplicación, no mutación, efectivamente. ¿Vale? Esto lo he hecho para la meiosis. Entonces, primero, se duplica el ADN y se condensa, son los cromosomas homólogos. Homólogos porque ambos cromosomas contienen los mismos genes. Quiere decir, si el cromosoma verde, para hacer un poquito más extenso, tiene los genes ABC, el cromosoma amarillo, ¿qué genes va a tener? ABC. La diferencia, a lo mejor, el cromosoma verde tiene toda grande y el amarillo toda pequeña. Eso sí, eso puede pasar. Claro, cada uno su alelo. Pero los mismos genes. ¿Se han duplicado? Sí. Para tener más información. Pero mismos genes. Yo no he cambiado nada. No he aumentado información. ¿Entendéis eso? Maravillosísimo. Entonces, lo que he puesto la profase. Se duplica el ADN, se condensa, se forman los cromosomas, ya se ven, cuando se ven los cromosomas, y ahora los cromosomas homólogos, los que contienen los mismos genes, se unen. Se unen físicamente, se unen por puntos concretos, físicamente. Y en ellos ocurre la recombinación, que veremos al final de la meiosis. Queda con eso, ¿vale? Se unen físicamente y ocurre la recombinación, ¿vale? Y además, ya a nivel celular, pues por supuesto el núcleo desaparece, ¿no? Para que se puedan los cromosomas viajar libremente por las células. Se forman los centriolos, que son estas estructuras de aquí, estos cilindros, ¿no? Todo esto es la primera división meiótica. Pero cuando se crea un centríolo, No, es cuando todo esto es la formación de gametos. O sea, esto ocurre en los ovarios y los testículos. O sea, es como se forman los óvulos y los espermatozoides. Son los gametos. ¿Y esto se hace constantemente? Constantemente. Vale. Bueno, en el hombre constantemente, en la mujer una vez al mes. Claro. Más o menos. Tampoco están así, no, pero más o menos. Tampoco están así. No quiero ser mucho específico, más o menos, por ahí anda la cosa. Tampoco, es más, de hecho, más de una vez al mes. Pues una cosa es la ovulación y otra cosa es la formación del óvulo, del preóvulo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que si no, no acabo nunca. No vamos a entrar en eso. Pero, vale, pero esto es continuo. Claro, esto es formación continua de gametos, ¿vale? Entonces, meiosis 1, o primera división meiótica, profase 1. Con duplicación del ADN, se condensa, se forman los cromosomas, se unen físicamente y ocurre la recombinación. Y además se forman los centriolos, que son estos cilindritos, y el uso cromático. El uso cromático son unas líneas, unos filamentos, para ser más específico, unos filamentos, que lo que hace es que se anclan los cromosomas y les ayudan a moverse por la célula para que no se pierdan. Vamos. Es como nosotros somos las guías, ¿vale? ¿Bien? Venga, vamos a ver el chat porque esto creo que se entienda bien. Las cromátidas, eso es, 2 cromátidas idénticas, muy bien, 2 cromátidas idénticas en un cromosoma, maravilloso, porque es la misma información, muy bien. Esto es para todo, la meiosis se da, como he dicho antes, exclusivamente en las zonas donde están las células sexuales, claro, solamente para ello. Vale, así, justamente voy a responder a lo que ocurre después, ¿vale? Justamente eso. En la fase de la vida, bueno, en la fase de formación de gametos, ¿vale? Formación de gametos. Eso es. Muy bien, las tétradas, claro. Porque son 4 cromosomas unidos. Muy bien ahí en el chat. Siguiente fase, la metafase. Claro, ya tenemos los cromosomas dispuestos, unidos perfectamente. El uso cromátido los une, ya los ancla para que no sea cromátido, para que no se pierdan. Y ahora lo que va a empezar es que se van a empezar el uso cromátido va a empezar a tirar de los cromosomas y lo va a empezar a desplazar a los polos de estas células. O sea, lo va a ir separando, ¿vale? O sea, estaban unidos en la línea media, los cromosomas homólogos, formando, como dice, las tétradas, ¿no? Los 4 unidos, y ahora lo va separando. Entonces, la metafase es el inicio de la separación, ¿vale? Que se completa en la anafase. Lo que hace es que los cromosomas homólogos se tiran de ellos el uso acromático y los separa y los lleva a cada polo de la célula. Por tanto, ya en la anafase estamos ya separando cromosomas homólogos. Entonces, durante la anafase estamos ya separando la información genética, porque un polo de la célula va a ir unos cromosomas homólogos y otro polo de la célula los otros. O sea, lo estamos separando, estamos ya dividiendo ya la información genética, ¿sí o no? Eso es durante la anafase.
Y ya al final de la fase tenemos los cromosomas homólogos dispuestos en cada polo de la célula que se está dividiendo para formar gametos, ¿vale? Y ya en la telofase se vuelve a formar núcleo, aunque no mucho, ¿vale? Y ocurre la citocinesis. Y ya, lo muestro aquí. Venga. Tenemos aquí, ¿lo veis? Dos células con N cromosomas. ¿Sí o no? O sea, yo tenía 4 cromosomas, ya así uniditos, que lo vean ellos, dispuestos en la mitad de la célula, ¿no? En la profase, en la metafase se empiezan a separar y durante la telofase y la anafase se separan totalmente. ¿Sí o no? Entonces, al final de la meiosis 1, al final ya de la última, de la anafase y la citocinesis, tengo N cromosomas en una célula y N cromosomas en otro. ¿Sí o no? Estas dos células son N o 2N. N. ¿Por qué? N. Aquí ya medio, casi ya con el TOC. Bueno, es N cromosomas. ¿Por qué? Recordado de antes, ¿no? El cromosoma homólogo verde tenía el A grande, el B grande y el C grande. El cromosoma homólogo amarillo tenía el A pequeña, el B pequeña y el C pequeña, ¿no? Pero son separados. Entonces ahora, en la célula de la izquierda tendré solo A grande, B grande y C grande. Por 2, sí, pero solo tengo alelos. Sin embargo, en la célula de la derecha tengo el A pequeña, el B pequeña y el C pequeña. Por 2, sí, pero son alelos. ¿He separado la información, sí o no? ¿Tengo ya N cromosomas? Sí, ya está. Ya tengo 2 células N. Lo que pasa es que tengo de más. Maravilloso. Porque ahora durante la segunda meiosis, ya es una mitosis normal. El cromosoma, ya los cromosomas que han ido homólogos, el cromosoma que queda, se pone en el centro y se separan las cromátidas. Se separan cromátidas durante la anafase y la telofase. Y ya al final lo que tengo son 4 celulitas con una sola cromátida, con una sola copia de todos los cromosomas. Entonces, la duplicación inicial era para esto, para generar más gametos. Pero la información, esto ya son, o sea, desde aquí ya es N. Desde aquí ya es N. Pues yo tengo un cromosoma, una sola copia, un solo alelo. Un solo alelo. Que sí, que evidentemente estos dos van a tener los mismos alelos. Pues claro que sí. Y estos dos también. Sí, pero todos son N. O sea, esto es 2N y esto ya es N y aquí ya, por supuesto, sigue N. ¿Entendéis eso? Más o menos. Uf, muchas caras. O sea, yo sé que esto como un pan. Se acabó. Pero tenéis que pensar que las dos divisiones meióticas, durante la primera, separamos cromosomas homólogos, ¿no? Por eso al final de la primera división meiótica tengo N cromosomas. Mientras que durante la segunda división meiótica, ya en la línea media, en la profase, lo que hay es un solo cromosoma. No más que hay uno. Entonces sigue siendo N cromosomas. Y separo las cromátidas. Las dos patitas las separo. Pero las separo, pero yo ahí ya no estoy dividiendo nada. Porque sigue siendo N, ¿no? O sea, que decir, los alelos que tenía, ese cromosoma se va a mantener. O sea, que decir que la única dificultad, que no es única, que es importante para que lo entendáis, es que antes de todo, la profase 1, hay una duplicación. Pero la duplicación no es para aumentar, no es para la variabilidad, no, es para que al final de todo tenga 4 células en vez de 2. ¿Ya está? Durante la primera división meiótica se separan cromosomas enteros. Durante la segunda división meiótica se separan cromátidas, las patitas de cromosomas. Por eso ya desde el principio de meiosis 2 ya es N cromosomas. Por eso tengo 1. ¿Mejor así? ¿En serio? ¿Sigo? ¿A la de una? Bueno. Antes, para que vaya con la meiosis, voy a explicar un poco brevemente lo de la recombinación genética que ocurría en la profase 1. ¿Recordáis? Profase 1 es cuando los cromosomas homólogos se unen y entre ellos se unen físicamente. Esta unión física no ocurre igual en cualquier parte del cromosoma. Hay regiones donde es más probable que se dé esta unión física, porque hay más espacio entre los genes, no por otra cosa. Entonces, aquellas regiones, entonces lo que suele pasar es que genes que están muy cercanos en el cromosoma
es muy difícil que entre ellos se dé un punto de recombinación, un punto de unión, porque no hay espacio, o sea que no hay nada. Es como intentar aparcar un Land Rover en un espacio pequeñito, no se puede, no entra. Pues esto es igual. En cambio, si dos genes están localizados físicamente muy separados en el cromosoma, hay mucho espacio para que ahí se unan físicamente un punto de recombinación. Para lo veáis así, por ejemplo, entre el gen A y el gen B hay espacio para que haya un punto de recombinación. ¿Qué pensáis? Sí, ¿no? De sobra, de hecho lo hay, pues se une. Y entre el gen C y el gen D, no. Están consecutivos. Cuando dos genes están tan cercanos en el cromosoma que es imposible que entre ellos haya un punto de recombinación, se llama que están ligados, porque van siempre juntos, ¿no? En cambio, dos genes que estén separados entre sí hace que cuando se unan los cromosomas homólogos haya un intercambio. O sea, una recombinación es un intercambio de información. O sea, se cambian los trozos, se cambian. ¿Por qué? Se unen físicamente y cuando se separan se los llevan puestos. Claro, por eso el gen C y el D están ligados, porque siempre van juntos. Es decir, si yo tengo área dominante C y D, siempre va a ir C y D, siempre se va a quedar C y D juntos, ¿no? Como algo dominante. Porque entre ellos no va a haber recombinación, no va a haber cambios, o sea, es imposible que se combine con otro alelo. En cambio, entre el gen A y el gen B, ¿puede haber recombinación? Sí. Entonces, mejor yo, de mi padre, he tenido que heredar los dos alelos dominantes, pero como entre ellos se puede recombinar con el homólogo, si el homólogo tiene recesivo, anda, mira, se unen, se separan y ya de repente la serie de Mendel. Cada gen con cada alelo se puede combinar de forma aleatoria. La pregunta de examen. La tercera ley de Mendel, ¿se puede cumplir con genes ligados? En alto, por favor. No. Están ligados. Ahí es cuando Mendel falla. Mendel asumía que todos los genes tenían suficiente espacio en el cromosoma como para ligarse de forma aleatoria. Y normalmente es así, pero no siempre. Hay veces que hay genes que están ligados. En genes ligados no se puede cumplir al 100% la tercera ley de Mendel, porque no van a ir, porque van juntos, no, entre ellos no hay recombinación, por lo tanto no se pueden combinar de forma aleatoria con los otros alelos, imposible. Bien, o sea, una punta de examen un poco puñetera, pero ¿lo entendéis? Están ligados. Es muy bien. Vale. Perdido. Vale, no entiendo por qué la profase 1 se parte de cromosomas. No, en la profase 1 se parte de 2 N cromosomas, porque ya hay duplicación. Claro, ya hay duplicación, ya hay 2 N cromosomas, ¿vale? Y después se duplica, realmente no es 4 N, porque la N significa que tienes una copia extra, y no es el caso. Lo que tienes es más información, pero no hay nada nuevo, ¿vale? Cuidado con eso. ¿De nada? Un placer. Venga, para acabar, para seguir avanzando en la parte molecular, un poco más bella, os lo avisé. Hemos hablado de cromosomas, os lo he mostrado a nivel de con una imagen de microscopio electrónico. Ahora os voy a decir cómo se compone, cómo se estructura, pero muy por encima, no os preocupéis, esto no es muy denso. Claro, porque cuando hablamos de genes, hablamos de ADN, es que al final es lo mismo, que es decir, los genes está formado por ADN. El ADN es la molécula, ¿vale? Es el componente biológico de los genes, ¿vale? Entonces, claro, el ADN realmente es una molécula larguísima, pero larga de kilómetros, no sé ni idea. No, me pasa, bueno, pues muy larga, ¿vale? Muy larga, me pasa. Quizá demasiado, ¿vale? Que está en el núcleo de la célula. El núcleo es el lugar donde se almacenan el ADN, es como su almacén, ¿vale? Pero claro, normalmente el ADN, cuando está, digamos, en una célula que está activa, que está haciendo sus funciones, está disgregado, está en una cadena para que sea accesible, para que yo pueda coger y buscar información. Es como tener la biblioteca, digamos, abierta al público, para yo poder consultar lo que quiera. Eso es como solamente el ADN, dispuesto en la cadena para yo poder consultar lo que yo quiera. Coger el libro B o el libro C, el gen A o el gen B, ¿no? Para poder verlo. ¿Siempre es así? No. Para las células de reproducción, ya sea para formar gametos o la mitosis, que es cuando dos células se separan, ¿no? Para formar otro igual, este ADN tiene que empaquetarse. Tiene que empaquetarse y protegerse para no perder.
porque el ADN es todo. O sea, toda la información de lo que somos, seremos está en el ADN. Entonces, claro, cuando las células entran en fase de reproducción, ya sea para hacer meiosis o mitosis, tenemos que empaquetar el ADN para que no se pierda. Entonces, para eso existen los diferentes niveles de la organización del ADN, que es como lo encontramos el ADN desde estar suelto tranquilamente por el núcleo de la célula para hacer accesible a como está hiperempaquetado en el cromosoma, que es el último. Y el proceso es muy sencillo, en realidad, lo dejamos así, no os miento. Partimos de una molécula de ADN, ¿vale? Es una cadena, es una línea, un hilo. El primer paso es que cogemos este hilo y lo enrollamos alrededor de unas proteínas, que son las histonas. Las histonas es como si tú coges una cuenta, una bola, y ahora enrollas un hilo alrededor de esa bola, ¿vale? Y quedaría así, ¿no? El hilo y enrollado con la bolita. Eso es el nucleosoma, que es una histona y alrededor de la histona, que es la proteína, rodeado, enrollado, un trozo de una porción del hilo, del ADN, ¿vale? Y lo hago así con toda la molécula. Y lo voy como enrollándolo alrededor de bolitas, ¿no? Entonces me quedaría, como veis aquí, ¿no? Me da cuenta un collar. Me quedaría hilo, cuenta, ¿no? Siguiente paso. Cojo ese collar, lo pongo en casa, y lo voy colocando en la mesa, digamos, alineando las bolitas, ¿no? Para comprimirlo más, ¿no? O sea, si no me queréis, coger un collar de 6, es igual. Esto, entonces lo enrollo así y formo la fibra de 30 nanómetros. Que es coger las bolitas, las pongo y las voy colocando una encima de otra. Pues si fuera una torre de esta del Jenga pues igual, lo voy colocando. Y tengo una fibra más gorda, ¿no? Más gruesa, porque ya está formada una fibra formada por el ADN más las cuentas, más los nucleosomas. ¿Sí o no? Y ahora cojo esa... ¡Uy, va! Y ahora cojo esa fibra y la enrollo otra vez, como tuviera una maroma, una cuerda gorda, una maroma, y ahora la enrollo otra vez sobre sí misma, en espiral. Y tengo ya una cosa compactada, ¿no? ¿Entendéis eso? He pasado de un hilito a una maroma compactada. Eso es el cromosoma. Una compactación, una empaquetación brutal del ADN. ¿Vale? Si queréis un vídeo explicativo súper chulo de esto, aunque suene infantil, buscad los vídeos de RSV del cuerpo humano. ¿Si lo conocéis? Son una maravilla. Son súper didácticos, pero didácticos en plan de cosas que no usan infantilismo. O sea, te hablan de ADN, ARN, ribosoma, y hay una imagen de unos muñequitos, que son las enzimas, de hecho, que se dedican a compactar el ADN y formar cromosomas. O sea, os aseguro que no, ¿sabes? Yo lo recomiendo un montón a mis alumnos siempre, porque es súper didáctico y más muy divulgativo, porque no infantiliza los términos, usa los que son. Y esa, os digo que, o sea, para esto es súper chulo. Pues no lo he visto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Claro, se lo ha compartido. Bueno, pues luego la grabación. Pues muchas gracias, ¿eh? Pues es que son muy didácticos. Yo lo recomiendo por un montón, porque se ve súper bien cómo es esto, la compactación, la transcripción, la traducción, todo se ve muy bien. Porque es que lo hacen de forma que se entiende con muñequitos. Ojalá yo pueda hacer eso aquí en clase. No son muñequitos, sino ser tan divulgativo. Venga, seguimos. Venga, para acabar brevemente, para dejarlo aquí, voy a explicar un poquito cómo es el ADN y así ya lo dejamos justo para empezar con la traducción, transcripción y que más un poco más denso, ¿vale? No, mal, yo creo que vamos a alcanzar objetivos. El ADN como molécula en realidad se llama ácido desoxirribonucleico, palabreja del 15. Lo reconozco. Su nombre, los nombres están para algo. Los nombres os dicen de la composición. O sea, que cuando os aprendéis un nombre, no seáis papagayos. Entenderlo. Se llama ácido desoxirribonucleico porque está diciendo que está formado a su vez por pequeños ladrillitos que son la desoxirribosa. De ahí lo de desoxirribonucleico. Y además, por una base una base nucleica, que son la adenina, guanina, timina y citosina, unidas todos por una doble cadena. Es decir, el ADN realmente son dos cadenas de ladrillitos, que son las glucosas, que tienen unida a su vez una base nitrogenada, unidas en forma de escalerita, ¿no? Una escalerita, ¿vale? Entonces, el ADN son dos cadenas y cada cadena está formada por ladrillitos. Cada ladrillito es una glucosa y una base nitrogenada. La glucosa es la desoxirribosa, de ahí el nombre, y la base nitrogenada pueden ser 4.
o adenina, o timina, o citosina, o guanina. ¿Vale? Lo digo de ácido desoxirribonucleico, porque es una isoribosa con un ácido nucleico. Diréis, claro que es fácil, Benjamín, pero contra así recordáis el nombre al menos de la desoxirribosa. ¿Vale? Bien. En doble cadena. El ARN lo veremos más adelante, ¿vale? Eso lo veremos cuando veamos la transcripción. No, ahora mismo no voy a doctorar con eso. ¿Vale? ADN, 2 cadenas, cada una conformada por ladrillitos. Cada ladrillito es una glucosa, desoxirribosa, una base nitrogenada, que pueden ser 4. O timina, o citosina, o guanina, o adenina, ¿vale? Y de hecho, el hecho de que el ADN esté conformado por ladrillitos que tienen en común su base, su glucosa, pero que pueden variar en el tipo de base nitrogenada que porten, es lo que da el código. Porque ahora la cadena puede ser una consecución de adenina, o citosina, o guanina, o timina. Uy. ¿Vale? Lo curioso, lo chulo de esto es que cada cadena está enfrentada una frente a la otra, enfrentada. Y ahora la unión entre las dos cadenas se da a través de sus bases nitrogenadas. Y aquí hay un hecho de complementariedad que es siempre el mismo. Siempre una adenina se va a unir a una timina y siempre una citosina se va a unir a una guanina y viceversa, siempre. Eso quiere decir que si en la posición 20 de la cadena de abajo tengo una adenina, ¿qué va a haber en la posición 20 de la cadena de arriba? Siguiendo eso, muy bien. Si en la posición 21 de la cadena de abajo tengo una citosina, ¿qué va a haber en la posición 21 de la de arriba? Siempre así. Por tanto, si en el examen, que me han preguntado alguna vez, te dicen que en el número de ADN hay 50 adeninas, ¿cuántas timinas va a haber? Seguro, 50. Porque siempre que hay adenina, hay timina. Si os dicen, calcúleme el número de adeninas que hay en ADN, sabiendo que hay 40 citosinas, 60 timinas y 60 guaninas, ¿cuántas adeninas habrá? O sea, digo algo los cuentes, como diga la timina, lo mismo pero para otros. ¿Me veis poner la película? Se cumple siempre. Siempre que hay adenina, hay timina, las mismas. Siempre que hay guanina, la citosina, siempre las mismas. Y se unen siempre así. Entonces, de hecho, ahora veremos que esto es muy importante, sobre todo cuando hablemos de la traducción y demás, porque es el código, es la forma en la que el ADN codifica su información, con la secuencia de nucleótidos, adenina, citosina, guanina, o, me falta una, timina y guanina, no, bueno, esas 4. Como no lo leo, no me sale. Bueno, lo dejamos aquí. Os digo por qué. Porque ya vamos a entrar a la parte, es decir, lleva así 3 horas, es verdad. Pero es la parte más densa, porque vamos a hablar ya de duplicación, transcripción y traducción. Plan para la semana que viene no hay clases. Porque es puente, no me digáis así. Es puente. Claro, la semana que viene, el día 1, lunes, es festivo. Hay que respetar los festivos, Entonces no hay clases. Para eso no creo que avanza más. La siguiente, la idea es, o sea, acabar el tema 2 por seguir por lo criminal. A ver cómo lo hacemos, ¿vale? Ahora ya hacemos la práctica. Aquí en el chat, un segundito que voy a encender las luces, ¿vale? Y ahora vuelvo. No te creas, este año tenemos poco lunes festivo, ¿eh? Este poco nada, creo. Vale, Vale, voy a ver el chat. Vale. Ah, muchas gracias, me he visto del chat. Muchas gracias por compartir el vídeo de Javier David, Cuerpo Humano, ¿eh? Muchas gracias. Dime. En el libro pone que el ácido nucleico tiene un extremo de 5 Sí. y 3. Es lo mismo para la base nitrogenada que está volteada. Entonces, ¿cómo lo puedo diferenciar? Por ejemplo, cuando veo este dibujo, yo sé que es 5-3, pero en los demás ejemplos... Pues este pico. Ajá. Este pico, este oxígeno siempre marca el 5'. Vale. Es el truco, yo lo usé cuando yo estudié. Pero lo normal es que hacemos de 3 a 5. De 3 a 5, sí. De hecho, esto lo han puesto en el libro cuando se explica la duplicación. Claro, es que yo estaba La cadena contraria, claro. Y después digo, 5-3, vale. Y ahí veo los demás ejemplos y digo, No. Pero muy bien, no, pero te das cuenta, muy bien.
Dime. Pues si el ámbito ese yo lo tengo aquí todo hecho, ¿esto lo tengo que enviar por correo? No, tienes que pasarlo al Excel. Ahora explico otra vez de otra forma ahora. Vale, pero hoy había que hacerlo. No, Lo he hecho, o sea, o si lo habías hecho mejor, porque así, si tenías dudas, me voy a consultar. Vale, pero que entonces tú ahora mismo no vas a olvidar que lo tenemos hecho. No. O sea, Vale, que yo tenía entendido que para hoy había que tener ya eso. Sí, me ha pasado por los correos. Sí, no hace falta. Yo decía que era bueno lo que habéis hecho, porque sin dudas que hubierais tenido, pues por eso hoy vamos a hacer sobre dudas precisamente de esto. Repetiré cómo se hace el archivo de Excel y explicaré cómo se hace a través del grupo. O sea, hoy vamos a explicar la segunda fase de la práctica, pero hoy no quería nada de hecho. Vale, lo recomendé. ¿Cuándo tengo que entregar esto? Lo digo hoy. Ahora lo dije, si no, ahora lo digo. Vale, un segundo, ¿vale? Un segundo. Vale, un segundo, ¿eh? Enciendo la luz y ahora vuelvo. Bueno, vamos. Dime. Creo que no soy el único Realmente, yo decía que lo que habéis hecho es lo mejor es que con compacto. preguntamos y esta fue cada uno lo que me diga. Lo mismo. Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar. Venga, vamos a comenzar. Que hoy en teoría no creo que apuremos la hora, así que cuanto antes empecemos. Silencio atrás, por favor. Antes lo digo, antes lo hacéis. Venga, por favor, venga, vamos. Que cuanto antes empecemos, antes nos vamos, venga. Oye, que por mí yo encantado, yo quería seguir para las 8 de otra forma, pero hombre, vamos a intentar eso, muchas gracias. Bueno, antes que nada voy a responder un poquito al chat, porque me han preguntado cosas de la práctica y ahora explico un poco la clase como veis, ¿vale? Bien, bueno. Sí, vamos a intentarlo. Bien, bueno, en principio no, respondiendo al chat, en principio no vamos a recuperar los lunes que no damos clases, pero como he dicho antes, al final de curso, las horas prácticas las vamos a poner como la teoría, entonces al final vamos a cumplir todas las horas de sobra. Entonces no se recuperan porque es que se van a recuperar al final, a coger la hora de práctica, ¿vale? Si yo veo, que espero que no, que apretamos el temario, a lo mejor lo podríamos plantear, pero que en principio no vamos a hacerlo, pues para eso precisamente cogemos por detrás todas las horas prácticas que sobran, para no tener que recuperar y no haceros venir tampoco un día extra, ¿vale? Digo que no. Tenemos esa suerte, vamos a aprovecharlo, si también, hombre, hacemos puentes tranquilos, que tampoco está tan mal. Bueno, vale. Me he incorporado tarde, ¿cómo incorporo a la T? Bueno, sí, a los que os esté matriculando ahora, que yo sé que hay gente aún está matriculando y que por tanto aún no tenía ni siquiera acceso la semana pasada, no os preocupéis, os dejamos esta práctica, os dejamos el tiro de gracia, por así decirlo, la semana pasada, porque comprendemos que os esté matriculando, entonces, quédate hoy en clase, hoy, de hecho, el plan de hoy va a ser, os digo todo ya, voy a volver a repetir las fechas importantes, porque sí, haciendo pesado, lo siento mucho, para que tengáis claro cuándo hay que entregar los diarios, cuándo hay que entregar los archivos, todo, porque me han llegado correos ya de a mí, no pasa nada, lo explico hoy, ¿vale? No os preocupéis por eso. Después volveré a explicar cómo se hace el Excel del cuestionario individual, el que tenéis que cumplimentar con los datos de los experimentales. Explicaré cómo tenéis que conformar los grupos de trabajo, como queráis, y cómo se hace el archivo grupal.
y explicaré también la fecha de entrega hacia mí por correo del archivo grupal. La idea de hoy es repetir lo más importante de la semana pasada, explicar lo nuevo que es el archivo grupal, nuevamente recordar las fechas de entrega y, por supuesto, resolver aquí en clase presencialmente cualquier duda o problema que hayáis tenido, ya sea con el cuestionario, al pasar los cuestionarios, con lo que sea, ¿vale? Es un día, digamos, de, oye, toma de situaciones de cómo va la práctica, ¿vale? Bien. A los que estáis online, yo lo que hago es que ahora, cuando pasen 20 minutos, para que dé tiempo a que se cuente la gente, saco una lista de asistencia, ¿vale? Para comprobar vuestra asistencia aquí en clase. A los que estáis aquí en clase, os he pasado, como la semana pasada, una hoja donde aparece vuestro nombre, firmadme en el segundo casillero. Aquellas personas que por lo que sea no aparezcan en esa lista, porque yo aún no he sacado la lista, porque estoy esperando a sacar la matrícula para sacar la lista actualizada, al final de la lista tenéis espacios en blanco. Apuntaros ahí, ¿vale? Vuestro nombre, vuestro DNI y vuestra firma, ¿vale? Vale. Sí, no os preocupéis, como además que sé que a las 8 os echaron a los online y no pudisteis ver toda la parte del Excel o entera, lo voy a hacer ahora mismo, justo después de repetir las fechas importantes, la voy a poner ya de hecho, va a ser repetir nuevamente, compartir pantalla de nuevo y explicaros cómo se hace el Excel, ¿vale? Eso no os preocupéis, lo explico de nuevo. Vale, las fechas, así, repito, la pregunta del chat sobre los puntos informados, ahora voy a repetir otra vez eso, ¿vale? No os preocupéis, lo voy a repetir todo. Vale. El archivo grupal, lo mismo, ¿vale? No os preocupéis, ¿sabes? Lo estoy en el chat, ¿sabes? Lo estoy leyendo, ¿vale? No os preocupéis porque todo lo repetí, ¿vale? Meterme, ¿vale? Vale. Es ver la clase, me recuerdo la pasada, ¿me puedo consultar? Vale, bueno, a los que... Carlos, espérate. A ver. Esto lo he explicado ya, la lista lo he dicho ya antes. Me parece que ya... Sí. No me queda claro el punto 5 de... Vale. Mira, si queréis, lo que vamos a hacer es que los dos particulares... Para tener un orden, voy a repetir fechas, voy a explicar cómo se hace el Excel individual, voy a explicar cómo se hace el Excel grupal, repito todas las fechas importantes y después estas dudas particulares me las preguntáis después, ¿vale? Es que si no, para tener un orden, ¿vale? Yo digo a compañera, me lo pongo otra vez y te respondo, ¿vale? Vale, eso voy a explicar. Vale. Benjamín, a mí no me abrieron las asignaturas el miércoles pasado porque hubo un problema con la matrícula y no podía asistir. Vale, no os preocupéis, a los que no asististeis la semana pasada porque aún estáis matriculados, se os da esa, bueno, normal, no podía asistir. No pasa nada. Tenéis toda la información en el foro, hoy voy a repetir lo más importante y porque podéis hacerla particularmente, ¿vale? No os preocupéis. Vale, lo mismo. Vale, si aún no tenéis acceso al foro, me mandáis un correo y yo os paso por el correo los archivos, ¿vale? Que os hace falta para hacer la práctica, ¿vale? Que si no, no hay ningún problema. Vale. En el caso de tener posibilidades de... No, aunque tengáis opciones de usar gemelos, no usar gemelos. Usar hijo, hija, madre, padre, amigo, amiga. ¿Para qué? Porque eso lo van a hacer todos los alumnos de toda España. Entonces, para mantener esa homogeneidad. Entonces, aunque tengáis acceso a gemelos, que es maravilloso, pero no lo hagáis, ¿vale? Seguid usando padre, madre, hijo, hija, amigo, amiga, ¿vale? Para que seamos homogeneos de toda España. Esa duda particular rápida que respondo porque si no... Vale, estoy ocupado, responderé hoy. Agobiada. Estoy agobiada, no hay agobio. No hay agobio, hombre. Que va. Es mucho más fácil, que veis. El chat es como. Venga. Vale. Pero si no, un segundo nada más y empezamos. No os preocupéis, ¿vale? O sea, yo avisaré cuando salga la lista. Sí. Ahora explicaré también eso, ¿vale? Que se anda por correo, no os preocupéis. Vale. Yo me matriculé hoy, no tengo acceso a nada. Vale. No te preocupes, compañeros. Mándame. ¿Cómo eso? Me acabo de dar cuenta que no sé que el otro día vine y sin querer me confundí y lo puse aquí.
Pero es que esto es lo mío, ¿sabes? Y mi nombre es este. Y no sé qué. Pues pon la flecha, ponte aquí, firma aquí y tacha este. ¿Sabes? No, O sea, no lo tacho, pongo una flecha eso, para acá, y ¿no? firma aquí. Vale. Eso no pasa nada, No ¿no? pasa nada, hombre, o sea, yo me fío de ti. Claro, me DNI, ¿no? Eso, ahí va. Vale, no os preocupéis, ¿vale? O sea, si te has matriculado, o sea, a la compañera Marrabel, si te has matriculado hoy, mándame un correo y te mando yo por correo todos los archivos, ¿vale? Eso no es un problema. Que no cunde el pánico, efectivamente. Pues venga, vamos a empezar. Yo soy este. Marrabel, te pongo aquí mi correo, ¿vale? Para que lo tenga ya aquí en el chat y me ponga el correo hoy o mañana. ¡Uy! ¿Vale? Vayamos a ver, me pone un correo, me pone un correo a esta dirección y yo te mando por correo los archivos que hoy voy a explicar cómo se usan para que pueda hacer la práctica, ¿vale? Venga, pues empezamos. Ahora sí, disculpad, pero es que si no lo hago al principio, después se me olvida, es normal, se preocupa, y así ya, más o menos organizaré, ¿vale? Vale, pues venga. Antes que nada, repito, voy a explicar las fechas y voy a repetir, mejor dicho, claro, que está aquí todo el otro día. Vale. Voy antes que nada a repetir las fechas importantes. Esta práctica, primero, antes que nada, esta práctica, como ya sabéis, lo dije la semana pasada, implica que vosotros obtengáis unos datos de unos productos experimentales. Esos datos, silencio, por favor, yo sé que el murmullo, estoy mucho murmurando, me llega a mí, alzo la voz, me quedo afónico, dentro de 2 semanas no hablo, más. Regeneración total. Entonces, tenéis que, como vosotros recogéis los datos, hacéis el grupo, cómo se hace, me lo deja a mí, yo se la mando al equipo docente, ellos hacen un análisis global de toda España, me mandan a nosotros y hacemos aquí en clase una discusión. De hecho, el último día de la práctica es cuando hagamos en clase la discusión de los datos, el día 22 de noviembre. Último día de la práctica. Esta práctica, silencio. Entonces, esta práctica, como todas las prácticas que vamos a hacer en la UNED, en fundamentos, requieren que por vuestra parte realicéis un diario de práctica, que no es más ni menos que cojáis y escribiendo día a día lo que hacéis de la práctica, solo de la práctica. El día 1 fue cuando yo expliqué la semana pasada la teoría, el día 2 fue cuando pasasteis cuestionarios, el día 3 cuando seguiste haciendo eso, el día 4 cuando hiciste el Excel, hoy pues el día 5, es decir, no lo hacéis todos los días, sino simplemente recoger en un parrafito día a día lo que habéis hecho para la práctica. Es un diario. Repito, yo no evalúo la cantidad. O sea, que me da igual que me escribáis 2 páginas o 1 página y media. Lo que quiero hacer es un diario. Dime. Hoy también, claro, hoy por supuesto es también día de la práctica. Entonces, el día de hoy, tiene que estar sí o sí recogido en el diario. O sea, es decir, los días que seguro van a estar son los 3 días que vaya a existir aquí, ¿no? El lunes pasado, hoy y la discusión. De hecho, por ese diario, cuando lo hacéis en formato Word, en PDF, en blog de notas, escrito a mano y me mandáis una foto, como queráis, pero a mí se me envía por correo electrónico. ¿Vale? A mi correo está aquí puesto aquí abajo, ¿vale? benrodriguez@sevilla.net.es, ¿vale? El formato que queráis, o pegar el correo, pero el diario no se me envía hasta que no acaba la práctica. ¿Cuándo acaba la práctica? El lunes 22 de noviembre. Entonces, aquellas personas que ya alguno va a enviar el diario, aún no se puede. Pues la práctica no ha acabado. El diario se me envía a partir del 22 de noviembre, que es cuando acaba la práctica, cuando hagamos en clase la discusión de los datos, ¿vale? Además, el diario de la práctica es un diario donde tenéis que ir recogiendo todo lo que hacéis día a ddía de la práctica, ¿vale? El diario, el formato, el que queráis, me da igual el tipo de letra, el tipo de texto que queráis, incluso el lenguaje. Hombre, preferiría un lenguaje no demasiado coloquial, ¿no? Al fin y al cabo es un tema académico, pero que queráis, ¿vale? No hay ningún formato. Libre. Repito, formato Word, PDF, blog de notas, pegar correo, incluso gente que son totalmente tecnológicas, que les gusta hacer en un cuaderno, vale.
la hacéis en cuaderno, la hacéis en foto al cuaderno y me lo mandáis por correo. Como queráis, que yo lo pueda leer. ¿Vale? Bien. Las prácticas, sí, en Word o en cualquier formato, en cualquier formato, me da igual. ¿Vale? Las prácticas, como pregunta la compañera, aún así, tenéis una grabación con esa explicación, porque no tampoco entenderme mucho, son voluntarias, quiere decir, cualquier persona puede sacar un 10 en la asignatura sin hacer las prácticas, pero si decidís realizarlas, son de obligada asistencia, es decir, tenéis que asistir a todos los días de la práctica. Para eso, ya en el foro de asignatura, tenéis el calendario con todas las prácticas que vamos a hacer en este cuatrimestre, vamos a hacer este y la de P2, ¿vale? Entonces, si queréis hacerla, por eso paso lista, tanto online como en clase, yo tengo que registrar que había estado aquí conmigo, ya sea presencial o desde casa, ¿vale? Entonces, todas las prácticas, además del diario, hay que hacer un cuestionario que se hace online, que se hace a través del campus virtual de asignatura. Aquellos que hoy os estáis conectando, no os preocupéis, porque cuando expliqué las clases, cuando expliqué el día 1 de bienvenida de la asignatura, compartí pantalla y enseñé cómo se accede al cuestionario, ¿vale? Y de hecho, en este PPT, toda la información que yo uso para las prácticas, toda la información que yo uso en clase, os la paso a través del foro de asignatura, todas. De hecho, los materiales que necesitáis para realizar la práctica, ya lo tenéis también disponible en el foro, donde pones materiales APP1, ¿vale? Al igual, todas las grabaciones de las clases están subidas a Inteca, en Cadena Campus, y yo aún así, para ayudaros, cuando la grabación esté disponible, copio y pego el enlace en el foro para que podáis acceder rápidamente. O sea, todas las grabaciones de todas las clases que he dado están ahí. Entonces, en la clase de bienvenida a asignatura tenéis la grabación donde yo explico cómo se accede, dónde acceder a los cuestionarios, ¿vale? Todas las APP, repito, se evalúan mediante la realización de un cuestionario, ¿vale? El cuestionario se hace online desde casa, con todo por delante, con todos los materiales, con los apuntes que yo os paso, con todo, ¿vale? La fecha de realización del cuestionario de AP1 es del 27 de noviembre al 13 de diciembre, ¿vale? Es muy importante que tengáis muy en cuenta esta fecha, porque si el cuestionario solo va a estar disponible de 27 de noviembre al 13 de diciembre, ¿vale? Si alguien, por los motivos que fueran o fuesen, no hacen el cuestionario antes del 13 de diciembre, aunque haya asistido a la práctica, no se puede evaluar, porque es la forma que se evalúa. Quiere decir, es como yo la corrijo, no hay otra forma. Entonces, por favor, se os da tiempo de sobra, se os dice con mucha antelación y se abre durante mucho tiempo para que después no haya problemas de, oye, es que no me enteré. No. O es que fui a hacerlo el día 13 y se colgó internet. Contra por haberlo hecho antes. Digo esto porque esas dudas me las preguntáis a mí y yo, os repito, equipo docente me dicen, oye, que hubiera hecho antes. Entonces ya os ahorro el mal trago. Por favor, entonces mi recomendación, no dejarlo para el final, ¿vale? Además, el cuestionario, como dije la semana pasada y repito hoy, os dan 5 intentos de 1 hora para poder realizarlo. 5 intentos que se graban, quiero decir, yo entro en el cuestionario el 28 de noviembre y el primer intento es para leerlo y toda la hora entera. Ningún problema. Hago un segundo intento el mismo día si quiero. Y era el segundo intento, contesto la pregunta 7. No pasa nada. Hago un tercero y en el tercero, como se me graba, empiezo a partir de la 8 y acabo el cuestionario. Maravilloso. Vamos a suponer que después, el 2 de diciembre, me entero por el grupo, por el chat, lo que sea, que la pregunta 10 estaba contestada por mí. Uy, pues hago un cuarto intento y la corrijo sin ningún problema, ¿vale? Yo, como evaluador, siempre voy a corregir el último intento, porque interpreto que es el mejor. Entonces tenéis 5 intentos de 1 hora, da tiempo de sobra, ¿vale? El cuestionario está pensado para hacerlo rápido, porque son preguntas o tipo test o de respuesta corta. O sea, está pensado para hacerlo rápido. Además, preguntas que siempre van a estar relacionadas o con cosas que habéis hecho en la práctica, metodología, la ley independiente, incluso vuestra participación, o sea, que son cosas muy fáciles de responder. O de discusión de resultados, la cual, como haré en clase, os pasaré el PowerPoint y tendréis la grabación. Aquella persona que no conteste bien es porque directamente no ha visto la grabación siquiera. Y hasta ahí puedo leer. Entonces, la pregunta del millón. ¿Es fácil sacar buenas notas en las prácticas? Sí. Están pensadas para eso, están pensadas para evaluar. Que había asistido y que había estado pendiente de las mismas. No tanto para evaluar vuestro conocimiento extenso. Cada práctica que realicéis en el cuatrimestre se os suma 0,5 a la nota final del examen. Si hacéis las 2 prácticas este cuatrimestre y en las 2 sacáis un 10, 0,5 cada una, un puntito que sumirá a partir del 4. Maravilloso.
¿Que se ha caído en 9? Pues tendréis un 0, casi un 0,8, un 0,90 y pico. O sea, que es que, quiero decir, yo os aseguro, por experiencia, que llevo ya varios años en la UNED, que raro es el alumno o la alumna que no saca más de un 8,5 en las prácticas. Raro. Porque es que están pensadas para evaluar qué lo habéis hecho, no para... Entonces, realizar las prácticas, por supuesto, recomendable, siempre. Y además aprendéis cosas, porque la idea también es que apliquéis conocimiento de teoría, ¿vale? Entonces, dicho esto, la pregunta del millón. ¿Cuándo es la fecha máxima para mí entregarme el cuestionario, el diario de la práctica? La fecha aceptada por la ONU, 27 de noviembre, porque así mientras yo corrijo los diarios, vosotros estáis haciendo los cuestionarios. Si alguien, por los motivos que sean o fuesen, trabajo, vida laboral o personal, no le da tiempo a entregarme la práctica, el diario, perdón, antes de esta fecha, la segunda fecha recomendada, aceptada y validada, 13 de diciembre. Quiere decir que si alguien me manda el diario el día 12, no pasa nada, por correo electrónico. Yo prefiero, a nivel personal, que me mandéis antes, porque si yo me organizo, veis, tengo tiempo para corregir, ¿vale? Prefiero que decir, pero que hasta el 13 de diciembre no pasa nada si me enviáis los diarios por correo electrónico, ¿vale? Además, esta práctica, como todos los que haremos en la UNED, también tendréis que cumplimentar y rellenar los consentimientos informados. En esta práctica en concreto, como tenéis que pasar un cuestionario a sujetos experimentales, a personas humanas, por así decirlo, lo tienen que firmar ellos y vosotros. Ellos en calidad de sujeto experimental, vosotros en calidad de investigador o investigadora. Entonces, esos consentimientos informados lo tenéis también ya disponibles en el foro de asignatura, donde pone materiales APP1, y tenéis que enviarme un consentimiento por cada participante. Como tenéis que pasar, ya os adelanto, como revisé la semana pasada, tenéis que pasar el cuestionario a 3 personas, me tenéis que enviar 3 consentimientos informados, uno por participante, firmado por ellos y por vosotros, con vuestro nombre y con el vuestro, ¿vale? Al correo electrónico, en PDF, y lo podéis firmar como queráis, en firma digital. Lo firmáis a mano, me lo escaneáis y me lo mandáis. Lo firmáis a mano, me lo hacéis una foto y me lo mandáis, como queráis, que yo lo puedo recibir, ¿vale? Fecha máxima recomendable para entregarme los consentimientos informados, 13 de diciembre, porque es cuando acaba la práctica, cuando acaba todo ya, ¿no? Ya cierra, para mí, pues yo ya cierro la práctica 1. Si alguna persona humana, porque se ha ido a la olla, o el mundo es triste y perverso, y el 13 de diciembre no ha mandado nada, ¿lo pasa después? Sí, no pasa nada. Pero, hombre, yo os agradezco por mi organización y porque yo voy cerrando práctica, que toda la documentación de la práctica, como muy tarde, como podéis ver, me la mandéis el día 13. Porque yo cierro la práctica con respecto a vosotros, ¿vale? Pero no os preocupéis, quiere decir que si alguien, por los motivos que sean, se ha despistado y Benjamín, anda, que lo tenéis igual, te mando el 15 de diciembre, no pasa nada, ¿vale? Pero, hombre, por favor, 13 conocimientos informados, ¿vale? Si queréis, sí, pero no estoy obligado. Mejor. Yo doy fechas máximas. O sea, fechas como en plan, mira, antes, tanto lo que sea antes, por supuesto. Dime. Por ejemplo, el 3 de noviembre, todos juntos en un archivo vital y... Os estaré, claro, con sus compañeros, a mí, para ti más cómodo es que yo, el 27 de noviembre, te mande todo junto. Me haréis un favor enorme. O sea, 0,3 más en el cuestionario. Claro, casi he preguntado, claro, estoy en casa, y dice, claro, a mí, para ti lo más cómodo es que yo, el 27 de noviembre, te mande en un archivo todo comprimido, todo ya, diario, cuestionario. Por supuesto, os aseguro que me ha sido un favor enorme, pero no quiero imponeros, lo quiero decir, que yo os doy los plazos máximos. Todo lo que sea antes, o sea, todo lo que se facilita al tutor, siempre el tutor se ha agradecido. Lo que puedo. Dime. Pero la discusión sobre todos los datos generales, 9.22. Sí. El cuestionario que yo hago lo tengo que pasar antes. Lo Por- tengo que mandar antes, ¿no? Por supuesto, pero no estás obligado a hacerlo antes. Es decir, es que... Yo me refiero al cuestionario al grupal. No, pero eso es otra cosa. Él ha hablado de los tipos individuales. Diario, contenido informado. El seguro grupal es otra película. El seguro grupal es como veo hoy. Eso es otra película. Eso va por otros trámites. Eso va por otras vías. Sí, claro, tiene sentido, claro. No, eso va por, el grupal va por otra vía. Ahora lo explicaré hoy. ¿Vale? Fecha en la cual yo corrijo los cuestionarios. Del 14 de diciembre al 12 de enero. Eso quiere decir que tengo todas las navidades para corregir. Eso quiere decir que si el día 6 de enero no están las notas, es normal, son vacaciones. ¿Vale? Hasta el 12 de enero. Después, cuando yo corrijo, se abre una ventana de revisión por vuestra parte. Tenéis el derecho y la obligación
de revisar vuestras notas. Y si no estáis de acuerdo con la corrección concreta, me ponéis un correo, Benjamín, esta pregunta creo que está más corregida. Yo cojo, la reviso. Si tenéis razón, os la cambio y si no, pues lo digo, ¿vale? Esa revisión es del 13 al 20 de enero. Ni antes ni después. En esas fechas, pues cuando yo tengo acceso de nuevo al cuestionario, ¿vale? Y hasta el 20 de enero. Cualquier revisión que sea posterior al 20 de enero, yo no puedo hacerla ya. Porque no tengo acceso, entonces no puedo hacerla. Entonces, por favor, dime. Aproximadamente te entregamos la tabla grupal, ¿no? Sí. Individual se la entregamos al grupo y esto. Efectivamente, pero es verdad, pero es decir, bueno, que sí, eso es cierto. O sea, a mí lo que me envía obligatoriamente, aparte de los consentimientos y el diario y demás, es la tabla grupal. Pero es cierto que yo a mis compañeros, silencio, por favor, en serio, ¿sabes? Que pierdo la voz. Entonces, es verdad que yo os diré ahora que cuando hagáis el archivo individual, ¿vale? A lo mejor queréis que yo lo revise para ver si está bien cumplimentado o si está guardado, se guarda con el nombre correcto. Ahora explicamos. Entonces, lo podéis hacer. Es decir, no digo, yo digo que estoy obligado a hacer. Yo os recomiendo mucho que me enviéis también vuestro archivo individual. ¿Por qué? Porque así yo reviso que está bien. No me importa, yo tardo en hacerlo 5 segundos. ¿Por qué? Está bien y además está bien guardado. Porque una pregunta, yo hago el super spoiler del día. Una pregunta que seguro va a haber en el cuestionario va a ser, en la evaluación, va a ser que adjuntéis o el archivo individual o el grupal, uno de los dos. Y para obtener la puntuación completa tiene que estar correcto, tanto complementado como guardado con el nombre correcto, que ahora explico cómo se hace. Por eso soy tan pesado, porque yo os digo aquí ahora, abiertamente, aquí en el chat y en clase, que si tenéis la más mínima duda de que vuestro archivo está incorrecto, me lo mandáis antes del cuestionario, claro. Yo reviso y digo, correcto, o no, mira, está correcto, y lo devuelvo. Eso quiere decir que si después yo en el cuestionario veo que el archivo está mal, y os pongo un punto en vez de 2, os digo, oye, es que os dije que me lo mandarais si tenéis problemas. Efectivamente. Ya están los tres metidos. Efectivamente. Eso es uno y el grupal es otra cosa. Efectivamente, en esta práctica, efectivamente, hay dos archivos. Un archivo en Excel individual donde tenéis que recoger la respuesta de los 3 sujetos experimentales y un archivo grupal, que explicaré hoy, donde tenéis que recoger los datos de los diferentes miembros del grupo. El obligatorio por correo son los grupal, efectivamente. El individual yo os recomiendo que me lo mandéis, porque así yo reviso que está bien, pero no obligatorio, así que si no lo hace nadie no pasa nada. Pero hombre, si después está mal, y lo juntáis así, os quito puntos, yo os avisé, os aviso el día 25 de octubre. Tiempo de sobra, ¿vale? ¿Bien de momento? Vale. Dicho esto, claro, bueno, aquí tenéis, como he dicho antes, ¿vale? Este es el lugar donde en el campus virtual van a estar los cuestionarios de evaluación. Ahí mismo no están, ¿vale? Ahí mismo solo están las autoevaluaciones. Si picáis os dará esto, una lista con las autoevaluaciones. Y el día 27 de noviembre, ¡pam!, aparecerá APP1, cuestionario de evaluación APP1. Aparecerá el nombre. Picáis ahí, le dais intento y a empezar. De mientras podéis hacer el cuestionario de entrenamiento, ¿vale? Que es un cuestionario que no cuenta para la nota, para nada, simplemente cuenta para que entrenéis, para que practiquéis cómo se hace un cuestionario online. Que sacáis un 5, no pasa nada, que sacáis un 10, no pasa nada, ¿vale? Es un cuestionario de entrenamiento, ¿vale? Para que practiquéis, ¿vale? Ay, dicho esto, ¿sabes? He suspirado, pero perdóname, es que digo, es un día tranquilo, pues va a ser que no. Entonces, dicho esto, pues, esto pasa, no me refiero a todo esto, ¿vale? Voy a repasar lo importante. Lo importante en esta práctica, vosotros y vosotras vais a analizar la genética cuantitativa, quiere decir, vais a analizar si se hereda los caracteres, digamos, de personalidad. Para eso, le voy a pasar un cuestionario de personalidad a 3 sujetos. Un padre, un hijo, una hija, una madre o una madre, un padre, una madre, perdón, un amigo, una amiga del hijo o hija. Hay que mantener siempre el género, digamos, homogéneo, para no meter una variable extraña. Entonces, si elegís hijo como sujeto A, el padre sujeto B, amigo del hijo sujeto C. Si elegís hija sujeto A, madre sujeto B, amiga de la hija sujeto C, ¿vale? Por lo tanto, en mi estudio experimental, la variable independiente, que es la que yo decido, la que yo designo, la que yo marco, es el parado de parentesco, porque yo decido hacer, ¿no? Padre-hijo o madre-hija. Mientras que la variable dependiente, la medición que surge de esta decisión, es la correlación que vamos a encontrar en cómo se parecen las respuestas a su cuestionario, ¿vale? ¿De momento bien aquí en clase?
Sí, bueno, voy a hacer bueno, voy a sacar lista, ¿vale? Voy a sacar la lista de clase ya, ¿vale? A que esté en casa. Chat y usuario, todo, venga. ¿Vale? Acabo de sacar la lista de asistencia, que la esté en casa. Vale, voy a preguntar, voluntaria. No hace falta, no os preocupéis, no hace falta. No hace falta indicar el centro. Vale. Vale, ya respondió a eso. Vale, ya respondió a eso. O sea, estoy leyendo, ¿vale? Si yo he respondido, no lo respondo, ¿vale? No, en el diario de práctica no hay que... Mira, buena pregunta. En el diario de práctica no hay que poner el día que hacéis el cuestionario, porque eso ya es después del diario, ¿vale? No hace falta. La práctica acaba con la discusión. Se acabó. O sea, cuando vosotros hagáis el cuestionario de evaluación, eso ya no es diario, ¿vale? No hace falta meterlo. Pues si no, a mí no me más que nada, porque si no, a mí realmente no me lo podéis mandar. Vale, no os preocupes. Vale, se lo he explicado ya. Los grupos, lo he explicado de los grupos, ¿vale? Hay mucha gente en WhatsApp. Eso. Eso está muy bien. Sí, se pueden firmar sin ningún problema digitalmente los cuestionarios, ningún problema. Los materiales los tenéis disponibles en el foro que lleva mi nombre. Le pone materiales app1, ¿vale? Ah, mira, ya he puesto ya. Sí, formato Word, sí, también vale. No pasa nada, ¿vale? Sí, ese PDF porque lo escaneáis, pero en Word también vale. Ningún problema, ¿vale? También me podéis mandar los gestionarios en formato Word. Ningún problema. Vale, foro. Muchas gracias en el chat, por responder a los compañeros, ¿eh? Muchas gracias. Qué maravilla. Tengo equipo aquí de asistente, una maravilla. Qué bien. Vale. Exacto. Es que no puedo hacerlo. Si explico todo de nuevo, me come el tiempo. O sea, tengo que avanzar, ¿vale? Lo siento mucho. Pero no os preocupéis, está la grabación, ¿vale? Podéis ver la grabación de la semana pasada. No os preocupéis por eso. Vale. Estos son del grupo. Buenas tardes. Bueno. Por favor, explica el último día. Vale, voy a hacerlo. Mira, justamente voy a hacerlo ahora. Maricame Rodríguez. Lo voy a hacer ahora, ¿vale? No os preocupes. Vale. No. Muchas gracias. Uy, de cruzamiento, eso ya. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Estoy aquí respondiendo cosas que no son. Se me mueven. Vale. Vamos a ver aquí, vale, perfecto. Sujeto a mí. Madre B, madre. Eso es, sujeto B, madre, sujeto C, amiga de la hija. Muy bien, efectivamente. No, yo sí. Muchas gracias a lo del chat, ¿eh? Muchas gracias a lo del chat, en serio. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla y explicaros cómo se complementa el archivo de Excel, el archivo individual de la práctica, ¿vale? Y voy a hacerlo ya para que a las 8 nos echen los compañeros del chat, los pobres. Venga, compartir escritorio. Aquí, compartir. Vale. ¿Ya lo veis? Lo que estéis en casa, ¿lo veis? Compartir la pantalla. Respondedme rápido. Sí, muchas gracias. Perfectísimo, ¿no? Vale. Este es el cuestionario que tenéis, el archivo de Excel que yo llamo individual, donde está el cuestionario que tenéis que pasarle a los 3 sujetos de la práctica. Hijo, hija, padre, madre, amigo del hijo, hija, ¿vale? Entráis aquí. Y lo primero que tenéis que hacer antes de nada es habilitar contenido. ¿Por qué? Porque este archivo tiene unas macros, tiene unas fórmulas. Si no hacéis esto, todo lo demás no vale para nada. ¿Vale? Entonces, antes que nada, aquí. Y ahora aquí, como podéis ver, tenéis los cuestionarios para el sujeto A, para el sujeto B y para el sujeto C. Entonces, esto lo podéis hacer de muchas formas. O le pasáis el archivo de Excel a los sujetos que lo hagan ellos, es una opción. O vosotros lo tenéis delante vuestro y lo vais leyendo, otra opción. Lo llamáis por teléfono, por teléfono, como queráis. O sea, como comprenderéis, os da cualquier método o mecanismo por el cual podáis implementar, hacer la práctica. La idea es que 3 personas, un hijo, una hija, un padre, una madre, un hijo, lo hagan, ¿vale? Como queráis. Entonces, ¿qué tenéis que anotar? Primero, el sexo del sujeto experimental, mujer o varón, la edad, siempre mayor de 21 años. ¿Por qué? Porque en teoría, antes mayor de 18, perdón. ¿Por qué? Porque menores de 18 años, en teoría, aún no tienen conformada su personalidad. Entonces, aún son inmaduros. Entonces, siempre deben ser personas mayores de edad. Siempre.
Edad máxima, ninguna. Lo que queráis, es decir, que vuestro el sujeto A, el hijo o la hija puede ser vuestro hermano o vuestra hermana, mejor dicho, tiene 40 años, no pasa nada, o 50, no pasa nada. Y ahora el padre madre, vuestro padre o vuestra madre, de 60 o 70, no pasa nada, ¿vale? No hay una limitación por arriba, no la hay, ¿vale? Y después, pues, ellos van rellenando las preguntitas, son 44 preguntitas, ¿vale? Es una escala Likert del 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. Y le vas preguntando, yo que sé, o lo leen. Pero tienen que entender las preguntas, que es decir, que cuando le dicen, ¿es usted conversador? Si dice que es poco, es 1 o 2. Si dice que es mucho, es 4 o 5, ¿vale? Entendedme, ¿no? Tiene que ser sincera la respuesta. Sí, es muy importante la sinceridad. Y segundo, que sean rápidos. Tiene que ir rapidito. Porque como pues se pongan a pensar, entra la conciencia. ¿Cómo entra la conciencia? Sí, acabó. Ya comprendo que esto es una práctica, que estáis con 1000 cosas que hacer y que a veces no se puede. Pero yo siempre lo mismo, cuanto mejor hagamos las cosas, es mucho más fácil que después salgan mejores resultados a nivel global. Entonces salen cosas más chulas, más discutibles, que después como todo, yo comprendo que es una práctica, que después se hace como se puede. Pero siempre que puede hacerlo bien, mejor. Y más también así acostumbrar a cómo se pasa el cuestionario humano. A personas humanas, que es así, ¿no? Sinceridad. Ellos nos pueden conocer para que es la práctica, porque entonces también van influenciados. ¿Vale? Tienes algo rápido y venga, además no tienes tiempo. ¿Vale? Para el sujeto A, que tiene que ser el hijo o hija, el sujeto B igual, ¿vale? Misma pregunta, que el padre o la madre, y el sujeto C, que es el hijo, amigo o amiga de hijo o hija, ¿vale? Cuando tengáis todo contestado de todos los sujetos, vais a la pestaña que pone resultados, ¿vale? Y lo que se hace primero es rellenar esto. Estos son los datos del alumno, los datos vuestros, como investigadores o investigadoras. Y tenéis que poner el centro social que pertenecéis, que es Sevilla, os hago el spoiler, no pasa nada. Lo pongo yo aquí, lo hago conmigo, ¿vale? Sevilla, vuestros apellidos. Uy, va. Rodríguez, vuestro nombre y los 5 primeros dígitos de vuestro DNI, ¿vale? Cuando tengáis hecho esto, le dais a corregir cuestionario y aquí os aparecerán los datos de las respuestas de vuestros sujetos experimentales, ya corregidos, para hacérselo ya. Esta fila que aparecerá aquí es la que después tenéis que agrupar, como explicaré ahora dentro de 5 minutos, en el archivo grupal, ¿vale? Esta fila, solamente esa. Pero además, el archivo individual tiene que estar, además de bien cumplimentado, que es así, correctamente guardado, que es decir, con el nombre apropiado. ¿Cómo se hace eso? Le picáis aquí, generar y personalizar el nombre del fichero. Y veis que aparece este nombre es el nombre correcto con el cual tenéis que guardar vuestro archivo individual. ¿Cómo? Copiáis todo esto, archivo, guardar como, por aquí mismo, esto es la semana pasada, y guardáis. Efectivamente, cuando ya tenéis corregido el cuestionario, cuando ya aquí a corregir, cuando habéis rellenado esta parte y habéis dado a corregir, y aquí os sale toda la listita con todos los datos de todo ya corregido, ya con el cuestionario corregido, le picáis aquí, generar y personalizar archivo y os aparecerá esto. Y este es el nombre donde tenéis que guardar el archivo. Y así es cuando tenéis que vosotros conservarlo vosotros primero y así tenéis que pasárselo a vuestro jefe o jefa de grupo, que lo explicaré ahora dentro de 5 minutos, ¿vale? Es lo que os digo, que si queréis, antes de hacer el cuestionario de evaluación en el campus virtual, me podéis mandar a mí para yo revisar que está correcto. Porque cuando si os piden, vamos a suponer que os piden en el cuestionario de este año que subáis vuestro archivo individual y me subís, ya sea mal cumplimentado o mal personalizado, perderéis puntos en el cuestionario. Porque así nos mandan los cánones. ¿Qué se hace para evitar eso? Antes del cuestionario, Benjamín, está bien, yo tardo, o sea, para mí no es un esfuerzo, tardo 5 segundos. Está bien, está mal. Y si está mal, yo lo corrijo. Os digo esto porque después va a pasar, Benjamín, yo es que no lo sabía, porque me ha quitado un punto. Está grabado, o sea, hay testigos presenciales y grabación. Así que, por favor, si tenéis una mínima duda de que está el archivo bien o mal personalizado, mandadlo por correo. Para mí no es un esfuerzo, lo hago en 5 segundos. Y estoy tranquilo, y vosotros también estoy tranquilo, ¿vale? Esto con respecto al archivo individual. Es verdad que también os lo he pasado en PDF, en papel, para mejor o vosotros más cómodo. Imprimir el cuestionario, llevarlo en papel, pasárselo a vuestros sujetos, pero después
tenéis que hacerlo aquí. O sea, que si lo hacéis en papel, después igualmente tenéis que pasarlo aquí al Excel y hacer estos mismos pasos. La diferencia es que hace un paso previo, ¿vale? Como queráis. Dime. Las tablas de Excel de Drive, se sabe si funciona también. De Drive, en principio debería de funcionarte, porque el Drive está vinculado al Office 365. Debería de funcionarte. Si ves que te funciona, mándame a mí. Eso sea, si ves que te funciona, mándame a mí acceso a ese archivo de Excel y yo te lo paso a No tengo el paquete. Claro, pues digo, si ves que no te funciona, dame acceso a tu archivo de Excel en tu Drive, sobre ese, no puedo comentar eso. Yo cojo, te copio los datos y te los paso yo a archivo físico, ¿vale? el botón como tal, no me parece que funcione. Claro, es que yo no lo sé. Yo uso el Office desde, claro. Es otra. Si tenéis problemas, a la hora de que no funcionan las Mac, silencio, por favor, venga, que os prometo que ya queda menos. Si tenéis problemas, por favor, venga. Si tenéis problemas en cómo, yo qué sé, en que no funcionan las macros o que no salen los nombres, mándame el archivo, porque como yo tengo la licencia oficial de Office, yo quizá lo puedo hacer. La idea es que, por favor, que nadie me diga que no hice la práctica porque el ECE no me funcionó. No lo admito, porque yo os doy la opción de que me lo hacéis a mí. O sea, lo hago yo también, si hace falta, ¿vale? ¿Vale? Bien, ¿bien por aquí? Vale. Voy a darle a compartir pantalla. Voy a leer el chat, a ver cómo está la cosa. Vale. A ver. Vale, voy a leer el chat un segundito, a ver si hay dudas que me han preguntado con respecto a esto. Sí, hace falta el Excel sí o sí. ¿Vale? Sí o sí. Yo no tengo Excel, tengo el LibreOffice. No, eso no puede ser OpenOffice. En OpenOffice no funcionan las macros. Tiene que ser por narices el Office oficial, ¿vale? Sí, pero a eso, pues mira, como dice la compañera, pasa el cuestionario en OpenOffice, aunque sea, mándamelo a mí y yo lo paso a Office normal, pero puedes hacerlo, ¿vale? Pero tienes que mandar para mí por narices, mándamelo a mí, ¿vale? Para yo pasártelo a Office normal. Vale. Eso, aún así, como bien dicho los compañeros, por ser alumno de UNED, al menos dan acceso al Office del OneDrive. Y yo creo que funciona. Míralo. Si no funciona, lo dice, ¿vale? No funciona, ¿no? No funciona, ¿no? Vale. ¿Tampoco? Madre de Dios. Bueno, pues a lo que no funciona, pues y me lo pasando, yo lo voy haciendo a poquito a poco, ¿vale? O lo voy, que yo digo que lo meto en mis tareas, ¿vale? Lo voy haciendo, ¿vale? No por eso. Vale. Hasta noviembre no da licencia. Claro, es que yo creo que es decir, en teoría os da licencia, porque he notado un poquito desde la matrícula hasta que está registrada, porque en teoría a lo mejor no, a lo mejor no es que dentro de poco os tiene que mandar la licencia para poder descargar el paquete Office. Quiero decir, porque yo como tutor de UNED tengo que descargar el paquete Office y tengo el mismo privilegio que no tengo mucho más que vosotros a nivel de privilegio. Lo que pasa es que tarda un poco desde que te matriculas hasta que te mandan las licencias. Vale, a lo mejor para práctica os coge un poquito ya a contrapié, pero para siguientes prácticas o para otras cosas, os podéis cargar, ¿vale? Que, verdad, tienes razón en el chat. Yo no acordaba de eso, es verdad. Nuevamente gracias en el chat, nuevamente. Vale. Sujeto de investigación. Vale. Dice... espérate. La verdad que aparece en la línea de abajo una vez que ya... Eso es. Bueno, espérate. Ahora explico el jefe de grupo, ¿vale? Ahora explico eso. Hasta ahora he explicado lo relativo a su individual. Vale, otra cuestión. Tanto en el chat como en clase, como por correo, me habéis comentado que algunos alumnos y alumnas habéis confundido y habéis empezado la práctica con Francisco. Y habéis liado con no pasa nada, es la práctica 1, ¿vale? Comprendemos que aún hay un poco lío de grupo. Tenéis dos opciones. O seguís la práctica con Francisco o la seguís conmigo. Como queráis, me da igual. Quiero decir, porque como podéis ver, estamos en fase de realizar los activos grupales y no pasa nada. Lo importante es que esté registrado en algún lado. O conmigo o con Francisco. Entonces, aquellos que lo he hecho con Francisco, si queréis, hablar con él. Que no, hacedlo ya conmigo. Pero si lo hacéis conmigo, tenéis que buscar un grupo en esta clase, no con Francisco. ¿Vale? Para hacer la tabla grupal. De hecho, voy a pasar ya directamente a explicar la tabla grupal. ¿Vale? Mi padre, abuelo y mi novio. No, si es tu padre, tienes que ser un amigo de tu padre, no tu novio. ¿Vale? A no ser que tu novio sea amigo de tu padre, sí.
¿vale? Efectivamente, mira, en el chat lo dicen, efectivamente, muy bien, mi punto en el chat, totalmente, totalmente. La discusión de los datos 23 de noviembre, está ahí, vale, muy bien. Entonces ahora, y perdón por la demora, voy a explicar el archivo. ¡Silencio! En serio, me estáis matando hoy, ¿eh? A vosotros, vais a pedir un tutor en un mes, o sea, así. Venga, seguimos. El archivo grupal. Una vez que todos y todas tenéis ya vuestro Excel perfectamente personalizado, perfectamente cumplimentado con los datos de vuestro sujeto complementario, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el archivo grupal. Para hacer el archivo grupal, antes que nada, tenéis que formar grupos. ¿Grupos de cuántos alumnos? Me da igual. La media suelen ser 7 u 8, porque es más cómodo a vosotros. Pero si hay grupos de 12, maravilloso. Hay grupos de 15, maravilloso. ¿Que hay grupos de 4? Bueno, venga, no pasa nada. Me explico. Se hacen de grupos de más de 8, más de 9 para ayudar a vosotros en organización. Para tener que hacer 500.000 grupos. Vamos a hacer un montón de alumnos. Pero oye, como queráis, queréis decir, Benjamín, es que somos 15 trabajando siempre juntos. Maravilloso. Benjamín, solo somos 6. Sois 6, ¿vale? Podéis hacer tanto grupos de gente online y presencial combinada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque cada grupo, con el número de gente que queráis, me da igual, tiene que designar un jefe o una jefa de grupo. Ese jefe o jefa de grupo va a tener 3 labores. En este orden. Primero, recopilar los archivos individuales de su grupo. Es decir, que se los manden a él o a ella. Una vez que esa persona tenga todos los archivos individuales de los miembros de su grupo, tiene que hacer el archivo grupal. Que ahora explicaré cómo se hace, ¿vale? Una vez que tenga hecho el archivo grupal, lo que tiene que hacer es enviármelo a mí por correo electrónico, ¿vale? Fecha máxima en la cual el jefe o jefa de grupo tiene a mí que enviarme el archivo grupal. El 3 de noviembre. Máximo. ¿Por qué? Porque yo y Paco el día 6, si no recuerdo mal, tenemos que mandarle a equipo docente el archivo de centro de asociados que hacemos nosotros. Entonces tenemos que tener unos mínimos de días para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, 3 de noviembre, fecha máxima para que el jefe o la jefa de grupo, solamente él o ella, me envíe a mí el archivo grupal. Que explicar cómo se hace. 3 de noviembre. 3 de noviembre, semana que viene, sí. Por eso os dije la semana pasada que era recomendable que ya hoy tuvierais hecho individual o empezado, porque eso ya, ¿vale? Dime. ¿El archivo ese que tiene que enviar contiene los cuestionarios que hemos hecho con el Excel y ya está? El archivo grupal, ahora explico cómo se hace, contiene los datos de todos los miembros del grupo. ¿Vale? Efectivamente. Ahora voy a explicar de hecho, no os preocupéis. ¿Vale? Sí, por supuesto, el archivo grupal también lo corrijo si está mal. Por supuesto, de hecho, os recomiendo muy fuertemente que el jefe o jefa de grupo, cuando a mí por correo me mande el archivo grupal, ponga en copia a sus compañeros. Por 2 motivos. Primero, así los compañeros tienen ya el archivo grupal. Y segundo, si yo lo modifico, lo corrijo, también le llega la corrección. Entonces, el jefe de grupo tiene un trabajo interesante, sí, pero es un trabajo bonito, porque es un trabajo altruista para sus compañeros y compañeras. ¿Vale? Eso es, si lo paso de Drive, me lo pasáis a mí, me dais acceso al archivo de Drive y yo lo paso al archivo físico, ¿vale? No, oye, los repetidores no me fastidiéis, hombre, venga. Entonces, ahora mismo lo que voy a hacer es compartir pantalla de nuevo y explicar cómo se hace el archivo grupal antes de las 8 para que nos echen. Venga. Vamos, que nos echan. Este es la tabla conjunta de datos, la tabla grupal, ¿vale? El jefe o jefa de grupo que tendrá que hacer. Abrir el archivo. Por supuesto que esta persona tenga Office oficial con licencia. O sea, ni OpenOffice, ni, porque si no va a ser un lío, ¿vale? Primero, por supuesto, hallar contenidos. Y después tenéis que poner los apellidos y nombres de todos los miembros del grupo. Y esto es importante. Quiere decir, si el primer apellido es, yo qué sé, Benjamín Rodríguez Expósito, el primer archivo que voy a copiar
Mejor dicho, los primeros datos de copiar son de Benjamín Rodríguez Expósito, no es un orden, ¿vale? Si es el mío, son mis datos, me pongo a mí el primero y pongo mis datos los primeros, ¿vale? O sea, el orden que aquí sigáis con de miembros del grupo, después aquí en datos tienen que ir ordenados. Arriba, tira para arriba. Aquí. Y de hecho, el jefe o jefa del grupo lo que hace es fácil, en serio. ¿Qué tenéis que hacer? Mira, fíjate. Aquí. ¿Qué tenéis que hacer? Vamos a suponer que yo le paso que a mí me han pasado un archivo individual de un compañero, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué hago? Copio toda esta fila, ¿vale? Pero copiar, o sea, control C, copio, ¿y qué hago? En el archivo grupal la pego aquí, control V. Ya está. Ya está. En orden. O sea, quiere decir, como yo he sido el primero, me pongo aquí porque soy así de egocéntrico. Rodríguez Benjamín, más o menos. Más o menos, venga. Jolín, las prisas. Las prisas, ¿vale? Rodríguez Benjamín, me han copiado mis datos. ¿Entendéis eso? Uno a uno. O sea, no hay que hacer nada más. Es coger el archivo que me manda el compañero individual, copio esta filita, que ya él me la manda corregido, por favor, mandadle a la jefe del grupo, ya el archivo, y tenéis dudas, me mandáis ante a mí. Yo prometo esta semana, salvo mañana que estoy muy liado, a partir del miércoles voy a estar súper pendiente. O sea, mañana igual no, porque estoy muy liado, pero a partir del miércoles voy a estar hiper pendiente del correo para agilizar todo esto, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas, me mandáis a mí, yo, está perfecto, y mandáis al jefe del grupo. Y ese jefe del grupo, ¿qué hace? Copiar esta filita y pegarla aquí, así, por orden. ¿Que sois 15? 15 filitas. Pues que sois 8, 8 filitas. Ahora entendéis por qué 8, 6 o 8, ¿no? Claro, cuanto más seáis, pues más trabajo para el jefe del grupo, ¿vale? ¿Vale? Una vez que el jefe del grupo ha hecho esto, pegar por orden los datos de sus compañeros o compañeras, pone su nombre para personalizar el archivo. Exactamente igual, ¿vale? Exactamente igual que el otro. Sevilla, Rodrigo, otra vez, qué pesadilla. Bueno, el mismo. Sí, perfectamente comprendo, ¿vale? Mismo. Uso el nombre del jefe o jefa del grupo para personalizar el archivo de todo el grupo. Le doy aquí, generar tal, ¿vale? Lo copio, guardar como. ¿Y se acabó? Este sería el archivo grupal de vuestro grupo con todos los participantes registrados en la pestaña de alumnos y con todos sus datos aquí cortados y pegados. O sea, control C, control V. No se puede tomar nada. Y este que a mí se me envía por correo electrónico como fecha máxima el 3 de noviembre. La semana que viene, el miércoles, ¿vale? Si tenéis problemas, dudas con respecto a los archivos, me ponéis un correo, me lo mandáis y yo os reviso. Te digo, mañana, estoy muy liado, no digo que no os asustéis, mañana no creo que lo pueda hacer, no, pero a partir del miércoles estoy totalmente on fire. Dudas, problemas, preguntas que tengáis con respecto a la organización de los archivos. Os queréis ir, ¿no? Se ve en la cara. ¿Seguro? No os arrepintáis, ¿eh? Bueno, si tenéis algún problema a la hora de habilitar las macros, que no funcionan las macros, que no sé qué, me mandáis el archivo e intentamos ver cómo se soluciona. Pero por favor, que eso no sea una limitación para hacer la práctica. ¿Vale? Dime. El consentimiento informado por correo electrónico. ¿Más dudas? ¿Nada más? Pues nada. Nos vemos dentro de 2 semanas. La semana que viene no hay clase, es festivo. Voy a morir en vida. Dime. Fecha máxima, 27 de noviembre. Vale. Fecha máxima. Vale, que se ponga ya. Maravilloso. Lo del Excel no puede ser por el tema del sistema operativo. Es que sí. Ah, dice por el Office Montreal. Es que yo Es que en este me aparece, pero no es igual. No me dan las Ah, opciones puede ser. ¿Tú qué usas? del 10 Pro. Yo uso ese, sí debería. Es igual, pero las opciones no me vienen las mismas opciones que los demás compañeros. No puedo deshabilitar las macros, ni me viene nada de eso. No Vale, sé pues. por qué no tiene licencia. Porque... Claro, no, es poner licencia, es por eso.
Entonces, si ves, se lo va a hacer mi compañera, rellenado ahí, pues lo rellena igualmente. Se lo pasa a un compañero que me lo pasa a la tabla. Bueno, eso yo encantado, pero si no, me mandas a mi acceso a ese enlace. Se lo pasa a un compañero. Bueno, yo te lo agradezco, vamos, que no, pero haz la práctica, que no te quedes sin hacer la práctica. Vale, eso. Otra pregunta. Yo, por ejemplo, estoy pendiente de que no sé si me van a cambiar de destino o voy a ir a Madrid. Vale, no hay problema. ¿Qué pasa con las prácticas si me...? Ningún problema. Cuando vayas a Madrid, habla con tu tutora de allí. Ah, bueno, pero te cambian matrícula, ¿no? Mientras tú la matrícula la mantengas en Sevilla. ¿Me seguiría online? Eso. Allí hasta que termine. Efectivamente, ningún Hasta que problema. termine la práctica, por ejemplo, y ya me enganche ahí con la siguiente práctica. Sí, no. Si tú no pides lo de matrícula, yo soy yo. O sea, tú puedes seguir las prácticas online todas las que quieras. Es que no Ahora. sé si me van a cambiar de destino, me voy a Madrid a vivir. Vale. la práctica y cuando termine la práctica cambio la Vale. Entonces sí, vale. Entonces, si eso ocurriera, lo que puedes hacer es asistir con el tutor de Madrid y me pone a mí en copia, con él en copia, me dice, mira, que yo lo que hago es cuando él acaba la práctica, él me manda a mí tus notas de... Nos podemos los dos. Yo en la primera sí creo que me da tiempo a terminarla. La segunda, Pues si eso ocurre, lo tienes que la hacer. segunda la pierdo. Yo te recomiendo que la segunda la puedes hacer online. Pues la segunda va a ser todo ya la del cordero, la del nuevo trimestre, es así a la presencial. Claro. Entonces, si eso ocurre, ponme en copia ponme un correo con copia al tutor de Madrid y dice, mira, voy a hacer las prácticas aquí, pero el tutor de Benjamín. Pues lo que hacemos es que él te supervisa las prácticas allí, pero te corrijo yo. Pero yo te corrijo yo, vamos, no pasa nada. Yo estoy ahí que no sé. No, porque se puede hacer sin ningún problema. Vamos, que se puede hacer, que no hay problema. ¿Vale? Nada, voy a poner el chat y para la grabación y ahora respondo. Me quedo aquí hasta la opción, no pasa nada. Bueno, a lo que estáis en el chat, ¿vale? Os voy a responder rápidamente antes para la grabación, ¿vale? Y antes que os echen. No. Lo de dividir los valores entre coeficientes lo haremos en la discusión, ¿vale? Lo haremos después, no os preocupéis. Lo haremos después. No hay pantalla, vale. Vale. Sí, ya he pasado lista. De hecho, mira, la voy a pasar otra vez por si acaso. La he pasado ya 2 veces ya, ¿eh? Esta es la segunda. La tercera, mejor dicho. ¿Vale? No os preocupéis, ya he pasado lista. Todo en la fecha máxima para enviármelo todo, 27 de noviembre, ¿vale? 27 de noviembre. Sí, la grabación la subirá al foro cuando esté disponible en Intec. El nombre que queráis, o sea, podéis poner con vuestro nombre si queréis, ¿vale? Vuestro nombre, podéis poner vuestro nombre sujeto A, vuestro nombre sujeto B, así, ¿vale? Ningún problema. El archivo grupal también lo tenéis en el foro, donde pone materiales app1. Vale, esto de grupo... No, lo que estáis online, yo me saco la lista de participantes, ¿vale? Lo hago yo, no os preocupéis por eso. No, está en grupo, o sea, yo saco las listas, ¿vale? Eso, lo he sacado, efectivamente. Hasta luego, adiós, habéis ido. ¿Con qué nombre se guarda? Como queráis, o sea, pues poner consentimiento informado, vuestro nombre, sujeto A, como queráis, no me importa. Como va a aparecer vuestros datos, no pasa nada. Vale, eso lo ya. No se preocupe, va a quedar grabado, ¿vale? No se preocupe, queda grabado, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues nada, lo que estoy en casa, nada, como podéis ver, intento no ignorar, o sea, intento responder, para que a veces que me pierdo, o sea, nada. Si tenéis dudas, me ponéis un correito y os respondo. Mañana igual estoy un poco perdido, tengo cosas que hacer, pero a partir del miércoles estoy totalmente online on fire y lo que queráis, ¿vale? Os doy para que podáis hacer la práctica, ¿vale? Así que nada, que tengáis una buena semana y nos vemos dentro de 2 semanas, ¿vale? La semana que viene ni clase que es festivo. Eso, buen puente, descansar y disfrutar. Adiós. Creo que me acaban de meter uno de David.